Hola a todos y bienvenidos al episodio número 400 de Salud Financiera. Como sabéis, este episodio siempre ha sido especial, tanto el 100 como el 200 como el 300. Salud Financiera no es un podcast de entrevistas y en estos episodios siempre lo que intentaba era hacer balance de cómo iba el proyecto, de cuántas personas escuchaban algún programa, de si se había comprado algún curso y como siempre algunas de las reflexiones de mi vida personal y cómo iba afrontando esta nueva etapa que sabéis que se ha hecho muy difícil empezar de cero un proyecto y que después de 20 meses se van viendo sus frutos. Pero para el episodio 400 dije, bueno, ya te has marcado 399 episodios de monólogo, vamos a hablar con alguien. Y qué mejor que hablar con uno de mis referentes, al cual, como curiosidad, al igual que con Moclano, con De Veritas, De Veritas sí le puse cara, no le pongo cara, no le he visto en persona nunca, pero le tengo una gran admiración y bienvenido a esta casa a Manolo. ¿Qué tal, Manolo? Buenas tardes, pues muchas gracias a ti por invitarme. ¿Me vas a sacar los colores con esto de la admiración y tal, si yo solamente soy un amateur? Bueno, nosotros, yo tampoco me considero un profesional y lo digo a aclarar porque me lo escribiste el otro día por Telegram de me vas a sacar los colores y yo digo, bueno, quizás tengo que explicarlo un poco mejor. Yo soy un poco raro para estas cosas de admirar. Nunca he tenido esa devoción por alguien que ve un famoso o que siempre tiene como referentes. Yo creo perfectamente que he estado en una comida al lado de Paramés y no me ha dado ni por saludarlo. O he estado al Ajá. lado de gente conocida y no tengo ese afán. Pero luego como que siento especial cariño con determinados perfiles o personas de las que he aprendido. Es decir, tengo como esos mentores, como mismo a veces leo un libro y digo, me encantaría Ujú. hablar con el autor porque me encanta. Y entonces, como he pasado mucho tiempo en foros, como que hay ciertos foreros a los que para mí es como, wow, mis referentes, ojalá los conociera, Ajá. ojalá pudiera hablar con ellos. Y de ahí viene esto. Muy bien. Yo he Pues aprendido mucho yo aprendí mucho en foros en mis primeros tiempos, claro. Ujú. ahora te lo voy a mostrar porque una de las cosas curiosas que me sorprendió, que este mundo es raro, dice, pongo hoy de que oye, voy a entrevistar a Manolo, ¿qué le queréis preguntar? Y había alguien que me decía, oye, pero ¿me puedes decir algo más de él? Y a mí es como que me volaba la cabeza. Y estuve mirando en los foros y, por ejemplo, en Más Dividendos, que es más reciente, creo que sale Ujú. que tienes 6.700 publicaciones creadas, Madre mía. 27.000 likes, 24.000 recibidos, 2.000 días de visitas. 2.000 días de visitas son casi 10 años, no, un poco menos, pero 8 años casi visitando un foro. Y en Rankia no nos dan tantos datos, pero nos pone que has hecho 14.000 publicaciones. 14.000, imagínate. Y últimamente estoy menos activo en los foros y tal, porque también poco a poco te vas cansando. Piensa que mi idea no es estar monetizando esto, por tanto no tengo la necesidad de estar online y todo esto, sino que es por afición y con los años poco a poco pues te vas cansando un poquito sobre todo en FinTweet, que te encuentras que el ratio señal ruido es muy bajo. Hay mucha gente que lo único que quiere es vender su método, su lo que sea, y a veces te da la sensación de que en Twitter hay más vendedores que clientes. Con lo cual, pues algo está pasando. Sí, esto es lo típico. Yo creo que a medida que los medios y los foros han ido perdiendo audiencias, las personas intentan buscar otras vías para buscar dónde están esas audiencias. Y es cierto que a día de hoy mucha gente tiene redes sociales, ya sea Instagram, X, y Sí, nosotros nos vamos viciando. Por ejemplo, sí, sí, sí. yo soy muy de Twitter, pero lo que Sí, me enseña mi esposa o conocidos del mundo Instagram no es mucho mejor que Twitter sí, en sí. cuanto a todo el mundo intentando vender algo, o al menos, más allá que el problema yo no lo veo tanto con vender, sino con la poca aportación de valor que hay. Y eso sí se Cierto. nota cuando los perfiles técnicos han sido sustituidos por perfiles más enfocados a la venta y al marketing. Lo que pasa es que te cuesta encontrar algo de valor cuando haces tu scroll infinito para llenar el tiempo. Cierto, cierto, toda la razón es eso. No es solamente que hay mucha gente intentando vender, sino que además hay mucha gente intentando vender que ostensiblemente no tienen ni pajolera idea de lo que están hablando. Sí, y es algo curioso, Manolo. Y fíjate, hoy caminaba y ahí digo, como sabía que teníamos la entrevista, y es algo doloroso para muchas de las personas que aportáis sin intención de vivir de ello. Yo no soy uno de esos privilegiados, porque yo considero ese privilegio que tenéis vosotros de tener esto como un hobby.
Yo a día de hoy, desde que me independicé, vivo de Claro, salud claro. financiera, vivo de Sí, la sí. divulgación, pero una de las cosas que reflexionaba es lo ingrato a veces que es para perfiles como el vuestro el compartir un montón de conocimiento en foros, o tú que estás muy activo en el canal de Telegram de fondos de inversión y valores, y yo veo que a veces llega un usuario que no te conoce de nada, que no sabe el background que tienes, y tú le dedicas tu tiempo, que es lo más valioso que tenemos. Estoy hablando en Ujú. específico de ti, a responderle, a avisarle, a cuidado con esto, y que muchas veces te encuentras con una respuesta de, bueno, voy a hacer lo que quiera, ¿ya? O, ¿sabes? O Sí. intentar a rebatir, que no es que seamos infalibles y uno Oh, no, muchísimo no. menos no tiene la verdad, pero te das cuenta de que te has tomado tu tiempo perfectamente de pararte a intentar ayudarle a alguien y lo que recibes es como, bueno, gracias, pero sigo, voy a intentar escuchar otra opinión o lo que sea y digo, pero no sabes quién te acaba de responder, que te se ha tomado su tiempo, que en el scroll infinito de 40 o 50 mensajes que hay en un canal de Telegram se ha intentado ayudarte y no lo has valorado. Y eso es algo que me da mucha pena de que a día de hoy, si no tienes un montón de seguidores, parece que tu opinión no vale. Y muchas veces veo gente o comentarios o hilos de tweet donde hay gente que sabe muchísimo, que se toma el tiempo a responderle a alguien para evitarle un error y lo que se encuentra es con un hate o una cuenta anónima diciendo que no, que lo que dices es una tontería o cosas así similares. Así es, así es. Sí, Mm. sí. Y también, pues eso, de los foros me he ido cansando, pero vamos, en Twitter y en Telegram, pues más o menos aún sigo, aún sigo. Para hacer una introducción, yo, a ver, siempre recomiendo que vayan al podcast, creo que es 54 de Más Dividendos, lo dejaré en la descripción. Lo he escuchado, lo he vuelto a escuchar esta mañana, donde hablas un poco de tu historia, con cómo la crisis de 2008 y la inversión en un fondo directo inmobiliario que terminó en Corralito Así es, así te es. marcó y Mm, decidiste empezar a gestionar tu dinero por tu mm. cuenta. Pero un poco para poner en contexto, y más allá de alguien que escribe mucho en fondos, ¿cómo alguien se termina apasionando por este mundo, Manolo? ¿Cómo te has convertido en esa biblioteca, ese hobby? ¿Por qué? O sea, con Sí, todas las cosas que hay para tener hobbies, ¿por qué? ¿Por sí. qué los fondos? Bueno, pues a ver, todo empezó, pues eso, cuando en 2009, claro, yo vi lo mal que había ido mi rentabilidad, tanto las grandes bajadas de 2008, mi escasa recuperación en 2009 y distintos pufos que había tenido por haberme limitado a hacer caso al banco, porque yo en 2008-2009 pensaba que, bueno, los del banco son los profesionales, infeliz de mí, pensaba que, bueno, lo que me cuente esa gente va a ser algo bueno para mí, porque si me beneficia a mí también, dado las comisiones, también se van a beneficiar ellos y tal, y el banco es tu amigo, y hay que seguir lo que dicen y tal. Y claro, vi que en eso estaba muy equivocado. Pues luego fui analizando mi cartera conforme iba buscando información en internet, pues conocí foros como Rankia, la entonces Uniens, que luego fue el posterior Finet, aunque de ese me cansé antes, y fue pues leyendo libros y tal. Una de las cosas que me marcó fue lo que comentaste, lo del fondo inmobiliario directo en el que tenían dinero mis padres, en la filial de banca privada del Santander, que por aquel entonces se llamaba Banif, tuvo tan mala fama que le cambiaron el nombre a Santander Private Banking. ¿Vale? Lo de cambiar de nombre a las cosas que van mal es una cosa muy, muy típica en nuestra industria. Una de las señas de identidad. Efectivamente. Primero era BSN, luego BSN Banif con la fusión con el BCH, luego Banif y ahora Santander Private Banking. Para que no lleve mucho tiempo en esto, pues cuando la burbuja inmobiliaria en España fueron relativamente populares los fondos que se llamaban inmobiliarios directos, que eran unos fondos sectoriales que en vez de comprar acciones de inmobiliarias compraban inmuebles. ¿Qué sucedió al estallar la burbuja? Pues dada la iliquidez de los inmuebles en comparación con las acciones, pues todos acabaron en corralito, excepto aquellos en los que el propio banco recompró, los que el propio banco recompró permitiendo salir a los clientes, aunque con algunas pérdidas y tal, fueron pues BBV y Sabadell, y los que quedaron en corralito fueron el del Santander, que era el más grande, el de Inverseguros, el fondo de inversión de Inverseguros Gestión, una gestora que pertenecía a varias compañías de seguros, y el de Caixa Cataluña.
2 o 3 años después, los del Santander pues acabaron recomprando bastante por debajo del valor que tenía antes y demás, pero bueno, esto fue lo que ya acabó de abrirme los ojos y bueno, revisé mi cartera que tenía pues cosas muy espantosas de estructurados y muchas pías, o bueno, unit links o historias de estas y tal, y bueno, pues me puse a ir haciendo limpieza. Una de las cosas que has tocado varios temas que me abren 18 melones. Una de las cosas, pero que resaltaría es la que gente piensa de que a medida que acumulas patrimonio, la calidad de lo que accedes es muchísimo mejor. No, no, y Y yo comprobé que era falso. es falso, A ver, totalmente. es mejor la calidad de la moqueta y de los muebles de la sucursal. Bien, de acuerdo. Y los trajes de los comerciales suelen ser mejores y van mejor peinados. Probablemente la gomina sea más cara. Pero no es algo que me aporte valor a mí como cliente. Yo esto, no sé si se lo leí a Bernstein o a Morgan Housel, que digo que a medida que aumenta el patrimonio, también aumenta la cantidad de cosas que quieren venderte, asimilando complejidad. Yo lo asimilaba, digo, a día de hoy, este producto inmobiliario, ¿cómo lo vendería? Pues te diría que es un producto que en los últimos años siempre ha subido, que tiene muy baja volatilidad porque el precio de los inmuebles es muy estable y en momentos de crisis, pues no notas esos bajones, no hay la volatilidad del mercado. Mira, que vas a invertir en un producto de REITs o te vas a comprar a Metrobacesa por tu cuenta, pudiéndote comprar la selección que te hace el banco y los selectores del banco Sí, con sí. esto. Buah, te daría un backtest súper bonito de los últimos años. Así es, así es. Sí, sí. No, creo recordar, y corrígeme si me equivoco, que esta filial de banca privada del Santander no fue también las pocas que en España se llevó una parte del pufo de Madoff. Sí, correcto, correcto. También estuvieron en Madoff, efectivamente. Sí, afortunadamente no fue el caso de mis padres, porque eran de los clientes pequeños, digamos, seguramente, y por eso igual solo se lo ofrecían a los que tenían más patrimonio, quizás. Sí, Sí, sí. estas siglas que te ponen en el mundo de la banca privada, High Net Worth Individuals. Eso Sí, algo así. tenemos hasta Sí, etiquetas no que nos van era, poniendo. no era el caso familiar, ¿eh? Y afortunadamente, pues más allá de eso y de los espantosos estructurados, variados y seguros de ahorro y cosas de estas, más allá de eso no fue la cosa. Pero bueno, entonces fue cuando vi que como no podía fiarme de lo que me ofrecían en el banco, pues tenía que elegir yo y seleccionar yo. Voy a introducir dos preguntas que me vienen al tema. ¿Desde entonces has confiado en algún asesor? Tanto para tus padres, para amigos, para decir, oye, mira, no me Hombre, voy a encargar yo. a ver, yo he hablado con gente del mundo bancario, pues por ejemplo en Renta 4, pero luego las decisiones siempre las tomo yo. Siempre. Ujú. Y esto es algo que, por ejemplo, yo te cuento un poco. A mí una de las cosas que como que yo no quiero hacer asesoramiento, yo hago las finanzas de tu Ujú. vecino, me siento muy cómodo dando mi opinión, porque Ujú. opinión tenemos todos, pero Claro. no me gusta tener la responsabilidad del patrimonio de nadie, Uf, porque no es algo, no duermo tranquilo, no duermo uf, tranquilo. uf. El Cuando un otro día, amigo, cuando un amigo me pregunta, hombre, que me han dicho que tú entiendes de inversiones, uf, me quedo aterrorizado porque digo, ay, Dios mío, ¿qué le digo ahora a este hombre? claro, Porque es una responsabilidad inmensa para mí, claro, ¿sabes? y, Y si va mal, me va a echar la bronca. Y es comprensible desde su punto de vista y es complicado actuar en esas circunstancias. Pues imagínate la situación donde yo estoy ahora, donde me he pasado 18 meses prácticamente de incógnito en mi entorno familiar y en el entorno de amistades y Sí, sí, sí. amigos de la familia, y ahora te ven en Instagram o en LinkedIn y dices, oh, mira, pues el podcast es muy escuchado, tiene un libro súper vendido de fondos, lo que sea. Bueno, ven, y vienen y te vienen a hablar y te vienen a preguntar y yo, no, pero no me sabe mal. Yo digo, mira, empieza por una cuenta remunerada y un fondo monetario si quieres y después vamos a empezar a hablar. Ya, pero es que quieren que tú te encargues de su patrimonio. Y uno de los problemas con que Ah, me he encontrado es que me dicen, vale, después de mucho insistir, entiendo que tú no lo quieras llevar, recomiéndame a alguien. Y yo me he quedado en uf, blanco, ¿sabes? Tengo esa sensación a día de hoy que a uf. pesar que hay toda una industria montada, pues a mí me sobran
los dedos de las manos para perfiles que yo me sienta tranquilo, porque al final, si esas personas hablan con uno de esos perfiles, es responsabilidad, me siento, yo no me quito Claro, claro. responsabilidad. Sí, sí, claro. No me quito responsabilidad. Entonces, tengo el peor de los casos. No ingreso nada, evidentemente, de esa recomendación, ni quiero ingresar. Pero la responsabilidad no me la quito tampoco de la mente. Entonces, llega un punto Claro, donde claro. el esfuerzo que hago es porque se formen. Cojo y les regalo mi libro a familiares, a lo que sea. Mira, empiézate. Y si no se lo leen, ya se les suele pasar la fiebre y la furia esa que les da. Pero intento darle un poquito de, mira, léete esto, busca el libro, por ejemplo, me acuerdo del libro de Unai o cosas así que se los voy recomendando para que se los vaya leyendo, porque si no, es como a día de hoy eso es uno de los problemas que veo y ya no te hablo de que yo soy un perfil formado dentro de la industria. Imagínate cualquiera hoy que se Ujú. planta en su casa y diga, voy a buscar un asesor financiero. ¿Dónde se busca? ¿Qué encuentra? ¿Dónde se puede ver las carteras o clientes, reseñas de clientes, Uf, otros clientes con los que puedas hablar? No hay nada de eso. No hay nada de eso a día de hoy en España. ya, 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 ya. Claro, a ver, obviamente tienes los listados de CNMV y tal, de gente que sí que está registrada, pero claro, eso tampoco me ofrece suficiente garantía. Porque nadie Sí, sabes. A ver, jolín, que los del sofá blanco son asesores registrados, tal cual, tal cual. por ejemplo. Sí, no, este es otro de los problemas. El 70 o 60 o 70% de las SEAF no ofrecen servicio de asesoramiento, son entidades creadas para asesorar un vehículo o gestionar un vehículo. Hay otra Sí, sí. parte que solo funciona para institucionales y hay un reducido grupo de los cuales hay que hacer la criba de los que, vamos, no le daría mi dinero ni aunque me sobre, Sí, 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 sí. como esos que mencionas, y claro, te quedas así un poco atado de manos. Y es normal luego que pululen por toda la industria gente que se esté Ujú. aprovechando de ese vacío para ni siquiera darlo Correcto. de forma regulada, porque aquí nos Exacto, quejamos exacto. de los asesores, pero es que hay Sí, un montón de gente. sí, estaba pensando en esto, Dracon Partners, ¿no? Que eran una EAF registrada y menudo la que montaron y tal, ¿no? Pues y luego Esos eran los fíjate, que tenían apellido de frutos, ¿no? También, que siempre los confundo con la pobre Araceli, ¿no? sí, no, eso, que esa gente tenía los papeles en CNMV, el que no está ni registrado en CNMV, pues ya imagínate, ¿no? Pues lo que puede pasar. Claro, claro. Y Ujú, la segunda idea que me venía a la mente era un poco de, vale, decides gestionar la cartera de tus familiares por tu ujú, cuenta. sí, sí. ¿Cómo era estructurada? Aquí me llega mucha gente que está en esa tesitura. Oye, tengo treinta y tantos, cuarenta y tantos, mis padres vienen de la mano de un Ibercaja, BVA, CaixaBank y demás. Sí, Yo me sí. estoy enterando de qué es la película, voy a gestionar ese patrimonio. ¿Cómo fue esa conversación de yo me encargo? Cuando hasta ahora Sí, tú no tenías idea. Y segundo, sí. ¿cómo era la estructura de esa cartera? Es decir, algo que puedas decir, recordar y decir, vale, pues no les metí nunca renta variable, fui poquito a poquito, todo lo que recuerdes de aquella época. Uf, pues vamos a ver, la estructura previa pues era espantosa, casi exclusivamente todo producto bancario, estructurados, el inmobiliario directo y tal. Y bueno, pues hablé con la familia y tal y estuve mirando a ver qué alternativas podía haber que tuvieran oficina física. Es un tema importante porque, claro, no les puedes decir a tus padres de cierta edad que les vas a abrir una cuenta en un banco online, que no ven la cara a nadie. Eso es una cosa a ver, a mí no me causa tanto problema, pero a ellos sí, evidentemente. Entonces, bueno, afortunadamente, pues por ejemplo, Renta 4 tenía sucursal en Zaragoza y, a ver, yo no tengo críticas, sigue siendo, a pesar de algunos temas de comisiones que no me gustan y tal, sigue siendo donde está el grueso del patrimonio familiar. ¿eh? No me gustó lo de que pusieran, que estén poniendo cada vez más comisiones de custodia en fondos, aunque afortunadamente los que teníamos los fondos de antes no se nos aplica, por eso pues aún tengo los indexados a Mundi y en la clase Barta de Fundsmith y cositas de estas allí. Y sobre renta fija y renta variable, no, yo ya
a ver, mi madre ya tenía renta variable de antes, y bueno, pues era consciente de que había altibajos y tal. Evidentemente, el porcentaje de renta variable que le metía a ella pues era menor que el mío, ¿eh? Y demás. Sí, estas cosas son de las que cuánto vale muchas veces la tranquilidad o la Sí, confianza a la hora de gestionar el sí, sí, patrimonio. sí, Mucha sí, gente sí. dice, uy, pero es que tienen los indexados de Amundi, en MyInvestor tendría Fidelity, Vanguard, Aicher, y digo, ya, y esa diferencia anual, pues, Sí. ¿cuánto me Sí, ahorro claro, en tranquilidad? es que luego, claro, dices, pues si hay una diferencia de un 0,2%, pues es que si lo traspasas, como estés un par de días fuera de mercado, igual tardas 10 años en compensar esa diferencia, porque hablamos diferencias de décimas o de centésimas. Entonces, bueno, pues oye, ahí estoy bien. También, sin decir de Renta 4, que cuando la gestión era testamentaria fueron los que mejor se portaron, más rápido se portaron y en menos de 24 horas tuve los papeles. Que en otros, pues hay otros con los que llevo un mes y aún no han acabado porque les falta algo y no sé qué. Y bueno, el tema de, ya te digo, cuando estás con un familiar mayor, pues a veces es mejor el buscar un sitio con oficina física. Por eso también tengo cuenta en la agencia de valores del Corte Inglés, puesto que, bueno, es una forma también de, inicialmente para acceder a fondos que no estaban disponibles en Renta 4, porque inicialmente el Corte Inglés era agente de Antbank, aunque con posterioridad se pasó a Mutua Madrileña, puesto que Mutua Madrileña compró el 51% de la parte de seguros e inversiones del Corte Inglés, y bueno, allí pues también tengo algunas cosillas. Esto es curioso lo que señalas y es un punto. Yo recuerdo que teníamos un redactor en Rankia de estos externos que trabajaba en la parte de seguros e inversión del Corte Inglés y poca gente yo creo que lo conoce, que a día de hoy Sí, sí, sí. existe, sí, sí. Es curioso, realmente lo conocí porque, claro, como mi madre tenía la tarjeta del Corte Inglés, como tanta gente, y le mandaba una carta y digo, pues vamos a ir y tal. Y claro, vi que estaban en plataforma Inversis, mientras que Renta 4 pues utiliza la de All Funds y tal. Y digo, mira, oye, pues puede ser interesante y tal. Bueno, la gente con la que hablé me dieron buena impresión de una razonable competencia que no siempre es lo habitual, y no pareció que te quisieran vender cosas especialmente raras y tal. Y bueno, pues ahí tengo también algunas cosillas. ¿El modelo de negocio en ese caso es retrocesiones igual que Renta 4? Pues supongo que sí, supongo que Es sí, decir, a ti no te cobran porque nada. no, a mí no me cobran, entonces ya que no me cobran a mí, pues tendrán que cobrar de algún lado, Ya, ¿vale? sí, sí, claro. Así que No, no. eso está claro. O te cobran a ti o le cobran a la gestora. Si es que otra cuestión no puede haber, porque del aire no vive nadie. No, no, eso seguro. Pues te quería preguntar también, todo este mundillo, pues tiene pues muchos vicios. Y tú que has estado tanto Uf, tiempo muchos. en el foro, tanto tiempo en un foro, una de las cosas que yo más veo en los foros y demás es ese endiosamiento hacia ciertos productos que como Claro. uno está consumiendo información, pues a veces es el primero que descubre un fondo o a Sí. veces es el primero que ven a ser un gestor desde que escribía hasta que termina invirtiendo. ¿Cómo has intentado tú, que has sido un perfil tan de foros, vacunarte Uf, o en qué casos has dicho, pues mira, yo fui uno de los que confía en es, este tipo de productos? es difícil porque, claro, echando un poquito la vista atrás, ves que hemos ido por modas y siempre mirando al el retrovisor de lo que lo ha hecho mejor en los últimos tiempos. ¿Eh? Y, y muchas veces he caído. Ahora, bueno, intento ver las cosas de una forma un poquito más objetiva, un poco más de fuera, no emocionarme, evitar el FOMO, todo esto de, corre, corre, que lo cerramos y abrimos y cerrarán la clase A y pondrán la clase B que tiene más comisiones y tal, pues intento no acercarme a esos casos. Pero es verdad que funcionamos mirando el retrovisor a corto espacio de tiempo
y según las modas. O sea, es que es... la pifiamos. Yo que ya tengo suficientes años, yo cumplo 52 la semana que viene. Sí que recuerdo cuando, pues, a poco de acabar yo la carrera y tal, y yo estaba haciendo cuando acabé, yo soy físico, entonces, bueno, cuando acabé ciencias físicas me puse a hacer no lo llamaban máster porque es anterior a la reforma universitaria del Plan de Bolonia, era posgrado, el posgrado en informática. Porque, joder, en el 99-2000, o sea, vamos a ver, cuando estábamos en la ola de la cresta de la burbuja a punto de estallar de las .com. Y claro, todo el mundo estaba muy emocionado con Internet. Y mis padres tenían fondos tecnológicos y compramos acciones en casa compramos acciones de Terra, la filial de Internet de Telefónica. Y Internet es el futuro. Y es cierto que Internet era el futuro. Pero eso no quiere decir que aciertes la empresa que lo vaya a hacer bien. Porque en el 99-2000, las empresas que, digamos, los que estamos haciendo el posgrado admirábamos y que nuestros profesores admiraban y que nuestros compañeros de clase admiraban, eran Sun, que ya no existe, Cisco, que existe, pero creo que aún no ha llegado a los máximos del 2000, al menos, bueno, como paga dividendo, pues igual a 25 años te has quedado más o menos en tablas, y esta es la que mejor ha ido. No sé, Red Hat, que no existe, Silicon Graphics, que ya no existe. Pues la mayoría de esas empresas quebraron, fueron absorbidas por otras a precios muy, muy por debajo de los máximos y demás. Y en cambio, las empresas importantes de Internet ahora o bien directamente no existían, pues caso de Meta, de Facebook, no existía, o existían pero aún no cotizaban. Google en el 99-2000 aún no cotizaba, o se dedicaban a cosas muy distintas. Por ejemplo, Amazon en el 99 era una librería por internet y punto. Creo que su gran novedad del 98 era que empezaban a vender compact discs y DVDs. Nada que ver con los servicios en la nube, los ebooks y todas estas cuestiones. Y Netflix era un videoclub por correspondencia que mandaba DVDs por correo. Entonces, claro, nada que ver con la situación de ahora. Y Nvidia hasta hace 4 días era un fabricante de tarjetas gráficas y punto, que a lo mejor se pusieron de moda para minado de Bitcoin, pero de lo de la IA no, hace relativamente poco en Nvidia no se hablaba de IA, por ejemplo, ¿no? Entonces, incluso aunque aciertes con el sector que va a acabar siendo el futuro, va a ser muy fácil que no aciertes en las empresas. Y eso que con las modas sectoriales. Estaba aquí comentando el 99-2000, lo que se llevaba era eso, ¿no? Pero claro, si nos vamos a 2005-2006, lo que se llevaba eran inmobiliarias y bancos, porque era lo que lo estaba petando. Las inmobiliarias y los bancos, que son los que más cayeron en 2008. ¿De acuerdo? Después, entonces, cuando yo empecé con los foros y los fondos y tal, lo que estaba más de moda eran los fondos mixtos. ¿Por qué? Porque después de la hostia de 2008, la gente estaba asustada. Y entonces, fondos que hubieran caído poco y que más o menos hubieran remontado algo en 2009, pues se consideraban que era la leche. Me acuerdo que el más súper famoso con ventajas en aquella época era Carmiña Patrimonio. Carmiña Patrimonio, sí, sí, seguro. Me acuerdo que Seguro. el folleto que sacaban de Sí, ningún sí. año en negativo. Era Sí, como. sí. Sí, porque en 2008 hicieron un 0%. Y eso fue un gran logro. Pero claro, uno piensa ahora con perspectiva y dice, ¿y no sería más bien casualidad? Sí, o que se fueron a liquidez. Entonces, claro, Básicamente. esto, ¿no? Y entonces eso era lo que se llevaba, pues los BlackRock en menor medida, pues estaba BlackRock Global Allocation, el que ahora es FTSE Mundo Internacional SICAV, que por aquel entonces todavía se llamaba Shotgen International, y es el primer fondo en el que vi que utilizaban ETCs de oro, que ahora desde los últimos años se ha puesto más de moda, pero bueno, por aquel entonces los de Shotgen todavía ya lo estaban utilizando. Y bueno, de todos los españoles, pues estaba Belgravia, Cartesio, Koala de Margaret Reside, que aún lo llevo en cartera, aunque bueno, no recuerdo ahora. Porque siempre que digo que lo voy a vender, resulta que sube. Digo, pues ya lo venderé y luego ya me olvido de él.
pero no sé si llevaré un anualizado del 3 o una ¿Y cosa qué así. lleva en cartera cuál ahora? Porque Uf, siempre le he perdido la pista entre el de pues agricultura y el de Japón. ¿Qué lleva sí, en es que cartera? pues ahora no me acuerdo porque va cambiando mucho las Mm. cosas este hombre. Y demás, pues la verdad es que en estos momentos ahora ya no me acuerdo qué es lo que llevaba en Sí, cartera. Va cambiando las cosas, sí, sí. pasó mucho, y tú lo recordarás, que Sí, muchas sí. entidades que tenían su SICAP como producto Sí, bandera, luego, a la raíz de toda la crisis de sí. que las SICAP se fueron diluyendo, a día de hoy, Ujú. esas SICAP, de esas prácticamente ni se habla y se han quedado como reductos, y de lo que se Sí, hablan sí. son de los fondos. Bayern Correcto, Hall tiene una correcto. SICAP antigua y Sí, la sí. convirtió a fondo, y creo que hay varios casos de ese estilo. Sí, Bullion Hall es un caso que empezó como SICAV. Inicialmente tenían solamente una SICAV de renta variable, que luego pasaron a ser fondo de inversión y luego, en este caso concreto, pasaron a ser SICAV luxemburguesa. Porque ahora Ujú. los fondos españoles son Master Feeder, ¿no? Un fondo que solamente invierte en el fondo En el luxemburgués fondo. que eso lo cambiaron hace relativamente poco tiempo. Pero sí, hubo un tiempo en el que, sí, en torno a 2009-2011, que hubo unas cuantas SICAV que fueron bastante famosas, SICAV pequeñas españolas, pero la mayoría de ellas pues ya pues, o han desaparecido o ya no las recuerda pues prácticamente nadie. Porque bueno, eran otros Sí, tiempos, sí. creo que en el podcast de Más Viviendo comentabas que tenías a Lierde, que es otra de las míticas. Sí, sí, hombre, además es que soy maño y claro, el Sí, IERDES es una institución en Zaragoza y es una de las más antiguas. Eh, de Lierde fue donde salió Valcarreres, ¿no? Correcto, correcto. Del IERDES de donde salió Valcarreres, que hubo una temporada en la que no duraba mucho en los sitios, pero ahora parece que se Sí, ha que ha encontrado su estabilizado. lugar en el mundo. Parece que ha encontrado su lugar en el mundo. Esperemos que el Ardies lo encuentre también en Sí, algún momento. mira, me leíste la mente. Digo, me va a hacer el chiste antes que lo pueda hacer yo. Va a ser el chiste antes que lo pueda hacer yo. De Gonzalo Lardiez Sí, y es su que empresa. al Ardies lo comento porque es que también es otra cosa. Los gestores y las empresas de las que dependen te hablan pues de la importancia de largo plazo y tal. Pero a ver, si un gestor ha estado ya en 6 gestoras distintas y y en algunas de ellas ha durado 2 o 3 años, dices, pues, ¿qué me está contando aquí este señor de largo plazo? Si el que no lo cumple eres tú. ¿Eh? Sí. Es una cosa curiosa lo de No, este señor. y a día de hoy, mira, una de las cosas Y que no yo solo más él, celebro. no solo él, pero No, no vamos. solo él, no solo él, es una tendencia estructural. Hay Ujú, negocios montados alrededor de los cambios de ujú. gestores. A día de hoy Sí, te sí, sí, sí. dicen mucho que Citywire, Fan People viven de organizar eventos, sí, pero en el día a día viven de las noticias de este cambio Sí, de sí, 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 gestor al sí, sí. otro. Es decir, Sí, eso es lo sí, que le sí, da sí. de comer todos los días. Imaginaros el tamaño que ha tenido esta industria. Y a día de hoy, lo hablaba ahora que fui mucho a visitar a las gestoras, hay Ujú. gestoras completas donde el principal problema a día de hoy es encontrar talento, porque si el gestor es muy estrella, se lo fichan. Llega Claro, alguien claro, con el claro. talonario y se lo llevan. Sí, 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 sí. Y no Es solo que es se llevan eso. al gestor, se pueden llevar al gestor y al equipo de analistas. Creo que recientemente pasó con el equipo de renta variable europea de GAM, ha pasado con un Ujú, montón ujú. que llegan, te Sí, tiran sí. de talonario, y como tu gestora sea un poco, y pasa también con los equipos de ventas, que es una de las Ujú, figuras con las que yo a veces he sido más crítico dentro de la industria, ujú. porque hoy el ventas te sale hablando de una gestora con una convicción que tú dices, toma todo mi dinero, y a la semana siguiente o el año que la gestora no capta patrimonio, el ventas ya ve que su bonus ese año no lo va Sí, a sí. cobrar y se ficha por la gestora de al lado, y te va a salir en Ujú, los mismos medios hablándote de lo bueno que son los productos ahora y que son superiores a la competencia. Yo es de los perfiles ujú, que evidentemente sé que es su trabajo y lo respeto como los trabajos de todo el mundo, pero del que menos me fío de su palabra, porque es ujú. como, si me vas a repetir el argumentario y hoy eres de esta religión y mañana si tienes que defender la contraria, pues encantado la defiendes. Sí, 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 eso ha pasado en todos, ¿no? Incluso pues estoy pensando en Gestures Value Patrio que decían, bueno, lo importante son los activos reales como las acciones y no la renta fija que son papelitos, pero luego ves que sus gestoras tienen fondos de renta fija o fondos mixtos.
Esto es algo ¿eh? que a mí me ha sorprendido muchísimo. Sí, A sí. mí que las gestoras españolas que siempre han sido value, estas patrias, que siempre han defendido muchísimo productos de renta variable, que Ujú, tengan en casa desde casi hasta monetario, renta fija corporativa, es ujú. como, a ver, Sí. al final, para quien nos esté escuchando, el negocio está en que si tú captas a 30.000 partícipes, pues habrá 10.000 que te compren lo que saques. Da igual, Sí, sí, porque sí, sí. todo es más cómodo que Sí, sí, sí. comprártelo todo en casa, pero Sí, sí. tu calidad en ese producto, pues es que No, seguramente es no que tendrás ni equipo especializado. porque es que hasta hace, pues 4 días, los únicos que hablaban de la Value Patriots que hablaban de la renta fija eran los de William Hall y poco Ujú. más. Pero ahora, pues, Cobast o AZ tienen sus fondos mixtos. Recientemente Oros ha sacado su fondo de renta fija corporativa que puede tener un 10 o 20% de renta variable. Y dices, bueno, pues cómo me están aquí cambiando un poquito. A veces uno piensa un poco en los principios marxistas de Groucho, ¿no? Estos son mis principios, pero si no le gustan, tengo aquí estos otros. No Sí. sé si será el caso, pero puede que los tiros vayan por allí. Con ellos no me he podido reunir, pero es cosas de en No digo que sea general. el caso específico de No, no, Oros, no, no que no son quiero. los que peor me caen, considerando todo lo que hay en el sector, al Exacto, menos no. son de los pocos que les he leído, no soy partícipe de ellos, de los pocos que les he leído cartas diciendo que habían cometido errores, y digo, bien, bien, no diciendo la palabra error, no diciendo hemos caído en trampas de valor o cosas así que queden políticamente mejor, pero bueno, oye, son cositas que también te llaman la atención, ¿no? No, sí, yo ahí coincido contigo que muchas veces no es solo parecer coherente, no ser Ujú. coherente, sino también parecerlo. Y muchas Sí, sí, veces, sí. lo digo en general en esta industria, se trabaja o se divulga o se hace materiales de marketing para personas que lleven poco tiempo, como si las personas no tuviéramos memoria. ¿Qué pasa? Que quizás Exacto. estoy hablando con alguien que tiene una memoria privilegiada y no se le va a olvidar lo que dijiste en 2017 o lo que escribiste en la carta anual o lo Ujú. que sea, pero a día de hoy yo eso es algo que siento, que se divulga para el newbie, para la persona que acaba de aterrizar y lo que sucedió hace 3 4 años o el fondo que cerraste o tu historia antes de llegar Ujú. aquí es como si no existiese y decir, oye, no, que tú decías esto, que tú has hecho Ujú. esto, que a Sí, ti sí. en tal conferencia dijiste esto. Y yo es esa sensación que tengo, que para lanzar productos o para lanzar ideas tenemos un marketing a día de hoy en nuestra industria bastante agresivo y eficaz, pero luego para contarnos la historia no interesa, no hablamos, Ujú. no tiene mil matices, mil maquillajes que no se cuentan. Claro, claro. A ver, si tú hablas con los de metagestión, no te van a contar los cambios que hicieron en Metavalor Internacional, por ejemplo, ¿eh? De cómo el que ahora se llama así realmente era el Meta América, que lo fusionaron con el Meta Internacional, porque claro, el de Estados Unidos tenía mejor track record, por ejemplo. O si hablas con los de SIA, pues igual no te recuerdan que cerraron un fondo de emergentes que les duró 3 años, o que el de renta variable o el de materias primas que tienen es realmente la fusión de dos, porque inicialmente tenían uno de oil y gas y tenían otro de mineras, por ejemplo, y a lo mejor no te recuerdan el menos 67% en un año, y no sé si fueron 15 años underwater, ¿no? O algo así que tuvieron, o cositas de estas, ¿no? Pues se intenta obviar la parte mala siempre, porque viven de Pero eso. eso, pero eso, imagínate, ahora que has Sí, sí. mencionado varios nombres, ¿cómo está la industria hoy montada? Te gastas tu dinerito en marketing, te Ujú. haces un webinar donde hablas de lo bueno que es el fondo, te haces un Ujú. roadshow por ciudades Ujú. en el hotel con 3 gestoras y un moderador, y le enseñas la foto del fondo bonito, Sí, 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 y sí. piensas que alguien va a ir a mirar en el pasado, ¿dónde encuentra la Sí, información? ¿Dónde encuentra? hay muy pocas gestoras. Mira, ahora que he criticado algunas cosas de SIA, sí que son de las pocas que guardan todas sus cartas trimestrales desde fundación. Algo que creo que hay muy poquitas que lo Eh, hagan. No recuerdo Lo si digo ellos y Cartesio, Cartesio y ellos y me sobra Cartesio, la mano, y y me no sobra me la mano. suena que haya muchos más. O sea, yo
yo recuerdo que me puse a leerme todas cuando empezaban esto, como vi que Cartesio tenía todas, pues me empecé a leer todas desde el comienzo, ¿sabes? Y demás. Luego me mosqué un poquito con ellos al ver el drawdown excesivo que tuvo Cartesio X cuando 2020 o Sí, de 2018, por 2018 ahí. a 2020. La Sí, semana sí, pasada tuvo estuve con esto. ellos y sí, lo comenté. Y Pero me sí, pareció que no era de recibo que un fondo conservador, tal, preservar capital, que diera esos sustos. No lo tenía para mí, ese lo tenía para mi madre, pero bueno, me acabé cansando, sí. mm, sí, justo eso, yo es uno de los problemas que me he encontrado a la hora de lanzar el curso, que digo, vale, he buscado fondos que tengan mucho histórico, pero el histórico es en años, no en documentación. Sí, Y, sí, le- claro, claro. y te toca escribirles a decir, oye, ¿me puedes pasar tu informe anual de 2008? Es que quiero leerlo, ese me interesa. El de 2023, cuando todo sube, no me interesa el de Claro. 2008, ¿sabes? Sí, sí, pues ya te digo, te vas de si hay Cartesio y no sé si hay alguno más que haga eso. Muy poquitos, muy poquitos. Yo recuerdo, por suerte, la web de la CNMV puedes utilizarla y ella te funciona. Te puedes ir Sí, a históricos bastante profundos de sí, fondos y porque descargarte los informes. puedes ir cambiando la fecha, efectivamente, puedes retroceder. Claro, si el fondo no ha sido fusionado y cosas de estas, Eso es claro. otra, eso es otra. Como se haya Claro. fusionado o haya pasado algo, te borraron todo el histórico de Todo, todo, informes y todo. no lo encuentras Exacto. ni, como No, decía no. mi madre, ni en los centros espirituales. Ujú. Exacto, exacto. Y hay muchas fusiones de fondos, es una barbaridad. Sí, sí. Hay una mortandad muy alta, porque el sesgo que tenemos del sesgo de supervivencia, solo vemos aquellos fondos que han funcionado más o menos bien, porque el resto ya se los han pulido, ¿sabes? Sí, es tal cual. Yo, una de las cosas que ahora hago los sábados y los domingos y que la gente se asombra Sí, sí, es sí. hacer una revisión de El todos los hechos CNMV, sí, relevantes de la semana y los publico y la gente se queda sí, de, sí. ¿está pasando algo en Amban que están cerrando tantos compartimentos? Y yo le digo, no, lo que la Hombre, gente no pues, es consciente de la cantidad de productos que se lanzaron y que no triunfan y que se mueren en sí, silencio. Entonces, como sí, eres sí, sí, tú sí. el que vas y lo pones ahí, o lo que el trabajo que haces tú con el BOE en el grupo de Sí, Telegram que pones sí, eh, claro. Sí, fusiones y la gente. sí, claro, a ver, como soy funcionario, todos los días a las 7:32 de la mañana estoy pendiente del BOE, porque bueno, también soy delegado sindical claro, aviso a mis compañeros de que han salido pues un concurso de traslados, unas oposiciones, unos cursos, tal, pero también hay apartados en el BOE que son interesantes para los inversores. Uno es el de las fusiones de fondos de inversión que aparecen en el apartado 5C del BOE y por ejemplo, pues hace unos días salió pues la fusión de Icaria Capitán Dinámico con My Investor Cartera Permanente, por ejemplo, pero han salido muchísimas más, ¿no? Y bueno, pues en el caso de Ambank también es posible que tengan un porcentaje un poquito mayor por toda El remanente de esfera. el remanente de esfera, iba a decir morralla, pero tú has sido más fino el remanente. Sí, Había un montón de microfondos, microcompartimentos que sacaban Esfera, porque para el que no lleve mucho tiempo, por cierto, comentar que Esfera era una gestora y agencia de valores española bueno, o sociedad de valores, que, bueno, puso el anuncio de si vienes con pasta te montamos el fondo. De hecho, hasta tenía un anuncio en Twitter diciendo, ¿quieres gestionar tu propio fondo? Pues vente con nosotros. Que a ver, anunciarlo eso en Twitter me parece un poquito fuerte, pero bueno, bien. Entonces yo tengo la sensación de que cualquiera que fuera, pues con medio millón, le montaban su compartimento. Y sí, si vas era con un así. poquito más, el fondo. Y ya está. Y bueno, algunos pues han captado capital y han sobrevivido y no les ha ido mal. Por ejemplo, Baelo o Impassive. Sí. Y otros han sido bastante desastrosos y han acabado desapareciendo. Pues ya está. Al final hay una Sí. selección natural, pero claro, te llevas por delante las rentabilidades de la gente que ha confiado en estos. Yo por eso también cada vez tengo menos fondos pequeños de gestores nacionales y confío más en grandes gestoras que tienen más medios. Sí, a día de hoy hay una competencia muy feroz por captar patrimonio y en aquel entonces veníamos de mercados pues, relativamente alcistas
Y Esfera tenía un negocio de una plataforma de trading Sí, que, sí, entonces tenía esa fuente de ingresos por ahí. Y a partir de ahí dijeron, pues bueno, en la gestora, como Renta 4 era complejo ya abrir un compartimento de Renta 4, no todo el mundo, no fue esa época donde salió Avantage, luego Numantia, sí, Andrómeda, que Renta sí, 4 estaba más abierto a lanzar sí, productos. sí, sí, sí. Esfera yo creo que ocupó esa pata, pero es verdad que se lanzaron proyectos que no tenían ni pies ni cabeza. Gente que en 2 días te montaba un producto, el típico que conseguías, el 600.000, 700.000 euros, pero poco más, ¿no? Ellos no Ujú. apostaban por el marketing, cosa que es verdad que la mayoría de gestoras le dicen a los compartimentos que se busquen la vida, ellos no van a invertir en, pero habían los Esfera, no sé cuánto compartimento, habían 7 y 8 fondos lanzándose y aquello Ujú. pues saltó por los aires por aquella famosa operación de la que algún día alguien a veces si nos cuenta por dentro cómo un Sí, trader hace una operación que se carga completamente una agencia de valores y sí, hace un destuerto que por la noche tienen que venir a rescatar en medio de la pandemia. Creo que fue en la pandemia, sí. sí, 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 El fue en la rescate pandemia. Sí, de sí, sí, Esfera. sí. Fue en marzo o abril de 2020, cuando todo petó. Pues un margin call o algo por el estilo, fue con Sí, sí, apalancamientos hasta y donde yo demás. sé fue que es una operación que el departamento de riesgo no la cerró, el apalancamiento del petróleo negativo se llevó por delante en la noche no sé cuántos millones, Esfera no tenía cómo cubrirlo y pues tuvieron que salir la CNMV intervenir y vender. Poco más. Sé la parte de arriba, la intrahistoria que siempre me gusta. A veces, como digo, estoy pendiente de Sendoc a ver si algún día sale alguna sentencia relacionada con eso Sí, sí, y pudiera leemos ser, y nos pudiera enteramos ser. qué pasó ahí realmente. Sí, 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 porque allí tuvo que pasar alguna cosilla gorda, sí. Sí, pero bueno, pues luego pues Antbank se quedó con los fondos de esa gestora y bueno, de vez en cuando va haciendo limpieza de aquellos que tienen poco patrimonio y los va cerrando, ¿eh? Sí, Y ya sobre está. todo porque yo creo que Amman, una vez que ya tú tienes los permisos regulatorios del fondo, lo habitual que se hace, y así han nacido muchos fondos, lo cual luego es un problema comercialmente, si no lo sabéis, es reaprovechar el leasing. Cambian el folleto, la Ujú. política de inversión, Sí, le ponen otro nombre y ya no tienes que hacer tanto papeleo para sacarlo. Entonces yo creo que Amman tenía muchos compartimentos en modo zombie por si algún día lo utilizamos. sí, sí. Pero luego al final dice, mira, estamos aquí pagando, vamos a cerrar esto y que aquí se acabe la historia. Yo recuerdo, por ejemplo, que no sé si uno de los fondos de River fue un cambio Sí, de nombre de otro fondo y luego en sí, Morningstar. quiero recordar que el segundo que sacó, el River Global, era Mm, uno reutilizado que se llamaba Titan no sé qué. Sí, sí, exacto. sí. Sí, sí, Entonces sí, esto sí. genera los problemas en Morningstar que, claro, Morningstar lo que sigue es el leasing. Entonces, ¿qué me estás contando? Que aquí hubo Correcto. un cambio de política y esto ha llevado de cabeza a mucha gente que quizás por ahorrarte 4 duros, luego el partícipe ve una información de un fondo que no tiene nada que ver Sí, sí. con lo que estás utilizando. Efectivamente, efectivamente. Y a veces es difícil seguir la pista. Y seguir la pista a las fusiones, liquidaciones y tal, pues es complicado, ¿no? Este tuitero, Gerard G. Sánchez, Sí. sé que ha sacado unas herramientas para poder ir siguiendo la pista de unos screeners que ha sacado él. Porque a veces es complicado, si no. Ujú. Antes de pasar a las preguntas de la audiencia que ha ido dejando en Twitter, yo te quería pues lanzar uno de estos guantes difíciles. ¿Qué fondos sientes en que hayas tenido en cartera que te hayan decepcionado? Uf, pues Así que lo bastantes. recuerdes así, esas espinas clavadas de decir, Hombre, va, pues este me no sé, fastidió. Carmiñá Patrimoine, por supuesto, porque bueno, ese tuvo un año bueno y luego estuvo por ahí más o menos. Mm, de la misma gestora el de renta fija, el Securité, que luego pues cuando la subida de la prima de riesgo italiana pues se pegó una chufa y tal y lo que hicieron fue pues ir recortando en bonos italianos y tal, pero después de que hubieran caído, jolín, es que eso es lo que hace el principiante, te pegas la chufa y vendes cuando está todo abajo, pues hombre, es que es un gestor profesional, lo mismo no tendría que hacerlo, ¿no? Eso es por ejemplo, eso sí que fueron. Hombre, luego pues también el indexado de renta fija gubernamental que tengo, evidentemente, porque claro, lo compré Era cuando de ya State Street, ¿no? sí, 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 sí,
sí, era el, sí. Y bueno, pues claro, el Eurocore que es renta fija alemana, francesa y holandesa, ¿no? Por Y un lado, holandés. sí, porque ahora resulta que está subiendo. Ha habido un tiempo que ha subido más la prima de riesgo francesa que la italiana, ¿no? O sea, y luego también, pues claro, con todo el tema de 2022, pues es el que tengo más en negativo de los que llevo en cartera. ¿Y no te ha decepcionado algún fondo aunque hayas ganado dinero? Bueno, pues sí, porque a veces pues has ganado dinero, pero has ganado poquito, ciertamente. Pues, por ejemplo, recuerdo uno de los que tuve al principio, el Franklin Templeton Global Bond, que es bastante caro, y luego al final gané dinero porque tuve la suerte de comprar la versión que no cubría divisa. Y gané dinero, pero Con la porque el divisa. dólar subió. Digo, luego hice cuentas y digo, pero si lo hubiera metido un monetario en dólares hubiera ganado más, ¿sabes? Y pagado muchas menos comisiones porque no es un fondo especialmente barato y que hubo un tiempo en que estuvo bastante de moda, pero y un gestor muy prestigioso y tal, pero que luego, pues bueno, da unos resultados bastante flojetes y aunque gané dinero me decepcioné bastante porque dije, jolín, he ganado dinero pero exclusivamente por la divisa, no porque se haya generado alfa ni nada por el estilo. Bueno, y también, por supuesto, fui cliente de Sperosin en sus viejos tiempos de Ibercaja, en Ibercaja Alfa. Yo digo, anda, un fondo interesante en mi sucursal bancaria, qué cosa más rara. Y bueno, luego no fue tan interesante como pensábamos. Sí, que ha sido más interesante intelectualmente leerle que invertirle. Efectivamente, si Sperosin gestionara la mitad de bien de lo que habla, incluso una décima parte de bien de lo que habla, pues sería un gestor decente, en vez Sí. de hacer palmar pasta durante más de 10 años a sus partícipes. ¿Ves? Pero ese tipo de gestores, lo que pasa es que para mucha de la parte de la audiencia, Spelosín quizás ni le suene, porque llegan a este mundo hace 2 3 años cuando ya no es Sí, correcto. mediático, pero para mí el Spelosín de hace 10 años es muchas veces el típico perfil de inversor que veo ahora, de que dan unas conferencias que te emocionan, te Sí, hablan de sí. productos exóticos, sofisticados Sí, y sí. dices así, y luego dices, vale, pero y luego siempre estamos con las excusas del rendimiento, que ahora esto, ahora lo otro, ¿el rendimiento dónde está? Ya sé que eres intelectualmente superior a mí, pero coño, demuéstramelo en Sí, ganar dinero, que es para lo que vinimos. Aquí no venimos a ganar exacto. un torneo de Aquí, quién sabe más. aquí lo que venimos es a ganar dinero. Sí, realmente, pensándolo bien, si lo hubiera tenido todo indexado, hubiera ganado más pasta. Las cosas Mm, como son. Y siempre me dice la novia, sería mejor tenerlo todo indexado y dedicarle menos tiempo a esto y más tiempo a disfrutar. Pero bueno, soy así y no soy capaz de hacer eso. No tengo nada en contra de la indexación, y tengo una parte de mm. la cartera indexada. De hecho, tengo tres fondos indexados, que dos de ellos son de mis posiciones grandes en cartera, que uno ya lo he comentado, el de renta fija gubernamental de State Street, y el otro es el Amundi MSCI World, y luego pues tengo el otro de rates de Amundi. Bueno, de rates, pues solamente que yo recuerdo solamente hay dos sitios indexados, el I6 y Sí, el Amundi. Pero bueno, sí, también hay un gran cariño por la indexación, en parte también porque desde 2009 todo el que haya estado 2 años indexado ha ganado dinero. Claro, si en cambio hubiéramos el MSCI World o el SP500 en 2000-2010, no nos haría tanta gracia, porque se tardaron más de 10 años en recuperar los máximos del 2000. 10 años en dólares, en euros creo que eran 12 o 13 años, porque en esa época subió el euro con respecto al dólar, que es lo que también está pasando, lo que ha pasado este año también, ¿no? Entonces, claro, a veces te indexas y ya está, pues en gran parte es porque la indexación es muy reciente. Es que la gente lleva poco tiempo invirtiendo, pero igual no nos damos cuenta que hasta 2014 era imposible indexarse con fondos en España al MSCI World. Era sencillamente imposible. Porque durante muchos años lo único que había en indexación eran los que en torno al 99-2000 sacaron primero BBV y Bankinter, que no los Sí, conoció nadie, y un poco después ING. ING.
¿De acuerdo? Y con unos TER horripilantes en torno al 1.3. Sí, que quien descubriese la indexación en aquel entonces, ese TER lo hubiera echado para atrás. Efectivamente, efectivamente. O sea, creo que los primeros indexados que bajaron del 1% fueron los de fondos, estoy diciendo, no ETFs, los de Pictet, que llegaron en torno a 2006, más o menos. Los Amundi llegaron en torno a 2010, pero inicialmente no estaba ni el del World ni el del SP500, que esos llegarían en 2014. Vanguard llegó en 2015 y bueno, pues luego ya los iShares, State Street, Fidelity y demás llegaron pues un poquito después, con lo que te indexas y ya está, es una cosa de los últimos 10 años. Y es hay algo que cojo prestado de tu reflexión y pasaría igual con cualquier clase de activos que en 2 años ganas dinero en casi cualquier periodo de los últimos años. Claro. Pasa Sí. esta misma fiebre o esta misma Sí. euforia que a veces criticamos de la indexación, puede pasar en criptomonedas, puede pasar ahora en el nuevo inversor llegado al oro, puede pasar en el nuevo inversor que llegue a fondos de renta fija corporativa que lo han hecho muy bien en los últimos 3 años. Entonces, el mensaje que a mí me gustaría transmitir es que no es que estemos criticando a la estrategia o al producto en sí, lo que estamos criticando es que te creas que los resultados estos que tienen en un periodo de tiempo no son replicables al futuro o que no pueden existir. Es que no puede existir que en 10 años pierdas dinero indexándote al crecimiento mundial de las mayores economías. Claro que puede pasar, ha pasado. Claro que puede pasar, ha pasado, y en 12, exacto. Y claro, luego te ponen la gráfica esta, que digo yo que es para secuoyas, porque te pone una gráfica 200, esa famosa gráfica de Stocks for the Long Run, de Siegel, ¿no? Que te ponen la gráfica de la bolsa de Estados Unidos a 200 años y dices, ¡hala! Sube. Dices, sí, pero es que eres un humano y no una secuoya. Si yo fuera una secuoya que vive más de 1000 años, pues me podría planificar una inversión a 200. Pero es que dentro de 200 años la habré palmado de fijo y dentro de 100 también. Entonces, la pena de ver una gráfica a 200 años es que un periodo de 20 años plano o en negativo casi no se nota en 200. Te lo suaviza mucho. Claro, te lo suaviza mucho. Y una bajada del menos 50, como esté muy hacia la derecha de la gráfica, como va a estar en escala logarítmica, no la vas a ver. No la vas a ver. Porque, claro, al no ser escala lineal, quiero decir, cuando ves gráficas a plazos tan largos, el eje vertical no es 1, 2, 3, 4, sino 1, 10, 100.000. Entonces, para que te bajara la mitad de la gráfica, te haría falta un menos 90, que es poco habitual en índices diversificados. Y también estamos olvidando que lo de 20, que Estados Unidos que ha llegado a estar en torno a 20 años en negativo los índices, si descontamos inflación desde 1900, pero es que es de las mejores, que prácticamente las únicas en las que todo el periodo de más de 20 años ha sido en positivo son Estados Unidos, Canadá, Australia y Dinamarca, me parece. Sí, eran una de esas 4, sí. Y ya está. Que hemos tenido periodos de más de 20 años en negativo en Suiza, Suecia, Inglaterra, Holanda, que son países considerados prósperos y tal, pero que hemos tenido periodos de 30 años o más en negativo, no ya en Japón, bueno, todos recordamos el máximo o muchos recordamos lo del el máximo del Nikkei en el 29 de diciembre del 89, cuando Japón se comía el mundo y los malos de las películas eran los japoneses, ¿no? Pues Black Rain, por ejemplo, o en La jungla de cristal, es un edificio japonés, ¿no? Tal, porque Japón era la leche. Y luego, pues 30 años, ¿no? Pero es que si contamos inflación y demás, también ha habido periodos de 30 años en negativo en Alemania, en Francia y, por supuesto, en Italia, en España, en Portugal, en Bélgica, en Austria y en muchas otras bolsas, con lo que, bueno, hemos tenido un periodo bueno desde 2009, pero si antes ha pasado, puede volver a pasar, y es más, puede pasar incluso peor, nada te garantiza que las cosas tengan por qué ser mejores. Entonces hay que tener un poquito de humildad, de saber que no sabes el futuro, que está bien invertir, que está bien diversificar, pero que tampoco puedes estar al 100% en renta variable. Que
Y luego, pues también me hace gracia cuando te dicen, el DCA lo arregla todo. No, el DCA lo puede arreglar todo al principio de tu vida inversora. Pues como tienes invertidos 4 duros, pues lo que inviertes mensualmente se nota mucho. Para que no esté muy puesto en esto, DCA, Dollar Cost Average, bueno, aquí tenemos que decir euro, se refiere a invertir pequeñas aportaciones periódicas continuamente. Entonces, vale, cuando hay bajadas compras más acciones o más participaciones, y cuando hay subidas compras menos. Pero claro, si llevas 15 años invertidos, de pronto te cascas un menos 50 y las aportaciones mensuales siguientes van a suponer muy poquito con respecto a todo el dinero que tenías acumulado antes. Entonces el DCA, cuando llevas 10, 15, 20 años invirtiendo, no te va a solucionar mucho. No, y lo que siempre yo comento, Manolo, no es lo mismo, yo lo tengo en mente porque lo veo muy cerca, no es lo mismo yo tener 10.000 euros y perder 4.000, que digo, bueno, lo ahorro en 2 meses, trabajando 3 meses, 4, que tener 500.000 y de pronto ver que te quedan 260. Es decir, Sí, ese impacto mental de la sí, burrada de dinero, que sí. porcentualmente es la misma, pero en términos brutos, nominales no es la misma. Psicológicamente es muy duro porque yo con 4.000 euros menos no me compro un piso, pero con 240.000 euros quizás sí. Y entonces ya lo llevas Claro. todo a ejemplos reales de lo que te cuesta a Sí, ti o sí, lo que sí, te habrá sí. costado ganar ese dinero. Claro, claro, claro. Y que no es lo mismo verlo en una gráfica de un backtest que ver en tu dinero real que está bajando. Y Tal hay cual. que mantener la calma en las bajadas y aportar, sí, pero es que muchas veces cuando hay una bajada, las noticias te asustan. ¿Cuándo hemos tenido bajadas gordas los últimos años? Pues el último cuatrimestre de 2018, que a mucha gente se le ha olvidado o aún no invertían, guerra comercial Estados Unidos-China, algo que, bueno, que parece que podemos volver a tener, y un trimestre espantoso con las bolsas bajando y dices, jolín, ¿y si espero un poco? A ver si se soluciona la cosa cuando el COVID. Jolín, pues es que a lo mejor estábamos más preocupados por si nuestra familia sobrevivía que por ahorrar e invertir Claro. y todo esto. Entonces, y bueno, y también hay que tener en cuenta que a lo mejor cuando hay grandes crisis es cuando no puedes aportar porque un trabajador por cuenta ajena o es posible que tenga un ERE, un ERTE o que le reduzcan jornada, un empresario autónomo pues ve que el negocio se le va abajo, entonces y puede necesitar liquidez o bueno, en el caso más estable un funcionario pues a lo mejor le congelan el sueldo, pero entonces claro, todas estas cosas también te afectan porque no, estas crisis normalmente no van solas, No, no, no. sino que están No son acompañadas burbujas de... Exacto, concentradas, tal exacto, cual. exacto. Y demás. Uh-huh. Pero ¿sabes qué pasa? Que a día de hoy a mucho inversor, desde mi punto de vista, esto es un criterio personal, creo que le duele más el no sentirse quedar primeros en los rankings de más rentabilidad y saben que Sí. evidentemente mientras más renta variable quites de la cartera, más difícil tienes el ganar, el tener esa medallita de tener los fondos que mejor lo hacen, Uh-huh. que luego asumir los dolores de cabeza que se evitarían de Uh-huh. tener un perfil de riesgo, no ni siquiera más conservador, más adecuado a la realidad de su patrimonio y de sus conocimientos. El problema es que a día de Claro. hoy todo parece que la falta de conocimientos se suple con aportaciones periódicas y con sé fuerte cuando lleguen las caídas. No, no se suple solo con Sí. eso. Ya, No se claro. suple solo con eso. Sí, 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 efectivamente. Y hay que intentar no caer en las modas y todo esto, ¿no? Porque ya he comentado, pues bueno, pues que como en el 2000 estaba de moda Internet, en 2005, 2007 bancos inmobiliarias, en 2010 los mixtos, pero por ejemplo en 2014, 2016 el Value Patrio era la El valor solución a patrio. todo. El Mm. Value Patrio, que llevara un poquito más de tiempo, quien empezara en 2010 veía pues que en 2012 tal no había prácticamente opciones de gestores value patrios, ¿eh? Estaba para Messi los de AZ seguían en Bestinver, Iván Martín se acababa de ir de Aviva, Metagestión pues tenía el fondo de español, el Metavalor, que es el que suelo poner
para cuando me hace falta una gráfica en Morningstar a mucho tiempo y luego lo borro, ¿vale? El truco este de siempre. Luego había 3 o 4 SICAs por ahí que no conocía a nadie y muy poquito más. Estaba así Aletif en Suiza y muy poquito más. Quizá GESConsult y Sí, EDM algunos. y muy poquito más. O sea, estuve haciendo cuentas y no sé, en 2012 pues igual había una docena de fondos Value aproximadamente, pero en 2020 había 60 o algo así, ¿sabes? Entonces, bueno, pues se puso de moda, pero las modas pasan, porque ¿qué pasó? Que en 2018 cayeron más que los índices, en el 2019 recuperaron menos y mucha gente se pasó al grow y la indexación. Y en el grow, en crecimiento, pues es cuando se hicieron famosos FTSE Midi Sailor, sobre todo, en menor medida Comgest y tal. Aunque peor me parece cuando son los propios gestores los que pasan de ser value a ser grow. O sea, hay fondos de gestoras españolas que ves la cartera de 2018 y barquitos, tankers por ahí y tal. Y 2 Y años panaderas después, y ¿eh? ahora mineras de Bitcoin. Exacto, y un par de años después miras de Bitcoin y dices, pero tío, que es el mismo fondo con el mismo gestor, que aquí qué está pasando, ¿no? El, el antes llamado Esfera 1 Value es el caso más Sí, salvaje sí, sí. que he visto y además que tardó un poquito más en hacer el switch, ¿no? El Pero gestión bueno, boutique opportunity ahora se llama. exacto, Gestión Boutique Sí, sí. Opportunity ahora y tal. Pero bueno, hasta cierto punto el Numantia inicial no es como el de ahora y Bullion Hall, la parte de renta variable de hace de 2007 no es tampoco como la de ahora, porque ahora hay menos peso en Europa, por ejemplo, y cosas de estas, ¿no? Entonces, bueno, aquí sí me llama más la atención cuando el que cambia de... No vamos a hablar de metavalor internacional, que eso No, ya hombre, es eso otra ya cosa. es. Eso ya es muy fuerte. Pero claro, cuando es el propio gestor el que soy muy value y ahora soy muy grow, pues a ver, no sé. Tampoco Yo, me parece muy serio eso. yo me vienen dos reflexiones a la cabeza con lo que has dicho. Yo no niego la capacidad de que intelectualmente un gestor pueda evolucionar. Sí, claro. Evidentemente, todos cambiamos. Nada se parece el Luis que entró como becario 2017 rankeado, seguramente el Manolo de 2013 al No, Manolo de no. 2025. El problema, el problema viene cuando tu discurso, en vez de reconocer y humildad y decirte, mira, he tenido una evolución, yo pensaba que así iba a ser mi método y yo creo que voy evolucionando, sino siempre la idea que se transmite es de que no, es que ahora he encontrado el santo grial. Antes, pues estaba aprendiendo, hasta Hugo Ferrer tuvo la valentía de decir que sus primeros dos fondos él los tomó como para aprender y ya luego encontraría el camino, que el Aunque camino lo es... mismo es mejor aprender con tu dinero que aprender con el dinero de los clientes, que no tienen la Claro, culpa de que te estés aprendiendo. ese es el tema. Ese es el tema, que Claro. en el fondo a mí lo que me genera inquietud es, oye, que tu fase de aprendizaje está muy bien, pero que aquí hay gente que ha confiado que tú en el primer momento ibas a invertir su dinero con esta filosofía. Si tú le cambias las reglas del juego, primero estás suponiendo que todos Correcto. se van a enterar, que esto ni es así. Y lo hemos visto recientemente, un fondo que se está a punto de liquidar, lo sabe todo el mundo en Telegram, lo sabe todo el mundo en el mundillo, los que estamos más puestos, y el partícipe que está en su casa, lo que le llega es una carta 6 meses después con una fusión que hace 6 meses era sabida por cualquiera que tuviera dos dedos de frente. Y ese es el problema. Este es el problema a día de hoy de la comunicación cuando tienes un producto que puede ir cambiando a un gestor que va evolucionando. Yo te doy el derecho a que evoluciones, pero también dame el derecho a que no yo pueda criticar que no me parezca coherente que Claro. tú hoy seas casi un Monish Pabrai copiándote las carteras de todos los inversores value y ahora seas un Michael Saylor. Pues créeme que me genera que en 5 años, ¿qué vas a hacer? Y el tema es que se van creando narrativas según lo más interesante y lo más exótico que sea en el momento, que al que vaya un poco despistado, lo que mira son las gráficas y las rentabilidades y lo que no sabe es el riesgo latente
que tiene Claro, subirse sí, a un barco de estos que hoy es de vela, sí, mañana es sí, de vapor y pasado tendrás que remar tú para ver si llegas a efectivamente. tu destino. Mm. Efectivamente, ¿no? Y eso de que estos cambios de opinión y tal, y de que es que he ido aprendiendo, evolucionando. No, no, aprende con tu dinero, no con el dinero de los demás, a los que además les estás cobrando una comisión porque son tus clientes. Es que tiene que haber un mínimo de respeto hacia el cliente que no existe. No, que es que fulanito ha aprendido ya, pues me alegro que aprenda, pero que primero aprenda con su dinero y no con el mío. Sí, y otro que no quería dejar pasar, que viene del tema anterior, es que me pareció muy buena esa reflexión, y estos días lo dije en el podcast, de que nuestra etapa vital como inversor son muy pocos años, que a veces nos Claro, dicen, lo de las dame 7, secuoyas, 10 años, y yo digo, pero concho, si quizás yo lo que tenga para invertir son 30 años, eso es el 33% correcto. de toda mi etapa inversora, en lo que Sí, me doy sí, cuenta que correcto. tú eras malo, o en que tú recuperabas, o lo que decías, Sí, que hay sí, sí, fondos sí. que han estado underwater 14, 12, 10 años, y digo, coño, es que se me ha ido la mitad de mi periodo inversor. Sí, 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 sí. Exacto, exacto. Lo que decía de las secuoyas, te pone una gráfica de 200 años y no, no. Es que la gente normalmente no tiene 50 años para invertir. Porque cuando tienes 15 años no tienes un duro. Y cuando tienes 70, pues probablemente, aunque puedas seguir invirtiendo y tal, probablemente tienes otras cosas más interesantes que preocuparte, como por ejemplo disfrutarlo tranquilamente. Y es por eso que quizás, por ejemplo, a ti se te ha criticado un poco por el gran número de fondos que tienes, que no sé si sigue siendo así Uf, en enorme. cartera. No sé si ahora con esa magnitud el número, pero tengo muchísimos. Pues una veintena seguro. Mm. Sí, sí. Pero también es cierto que si esas 20 son de cosas distintas y que te van encajando, no son Sí. 20 productos value patrios, pues No, 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 no. seguramente te evite ese riesgo de selección que es muy jodido, es muy jodido. Riesgo de selección en un índice tenemos casi nulo. Riesgo de selección en una estrategia o en un gestor tenemos muchísimo. Sí, sí. Mm. Cierto, cierto. A ver, que también reconozco que a lo mejor si tienes muchos fondos, al final acabas teniendo unos resultados muy parecidos a indexación menos comisiones. Pues no te digo que no, pero bueno, también puedes ir rebalanceando y cositas de estas, ¿no? Pero bueno, Sí, ya pero veremos. que al final es con lo que tú te has encontrado cómodo. Yo soy el primero que Sí. digo que tener más de 10 fondos me parece exagerado, pero también Uf, yo no asumo sería capaz el de no. tener solo 10. Claro, tú no serías capaz de tener solo 10 y seguramente muchísima gente, si intenta tener 25 fondos, dedicándole una hora al mes, pues lo que termine comprando es lo primero que se le cruce por su feed de Twitter, ¿sabes? Y Claro. ese es el Sí, problema, sí, sí. que a veces uno dice frases que suenan genéricas, que quedan muy bien, pero luego lo que quiero es llevarlo a aterrizarlo. Si tu encuentro con fondos es que escuchas un podcast cuando sales a correr los sábados y en el podcast todas las semanas te presentan un fondo nuevo, tú que no tienes tiempo, que vas a terminar comprándote ese fondo y no vas a investigar si estos gestores en 2008 pues llevaban uno y lo quebraron, o si han cambiado de idea, o el próximo mes que han dicho, no tienes tiempo para eso. Entonces, esa es mi crítica a los coleccionables de fondos como coleccionables de jugadores, sin luego tener pues idea de, oye, ¿esto qué pinta aquí? Cierto, cierto. Pero vamos, más de 20 seguro, más de 20 seguro. Y una de las cosas que también quería señalar, ¿cuál fue la última vez, no el fondo, pero hace cuánto, cuál fue así la última fecha en que compraste un fondo? Que dijiste, uno nuevo, no que hayas tenido y hayas incorporado a cartera. Uf, pues realmente, pues basta, pues un tiempo ya, ¿eh? Mm. Pues no recuerdo, pero pues igual de un par de años o así. Ujú. Y ahí me viene una reflexión interesante Sí. que quiero ligar. ¿Cuántos fondos crees interesantes que te han pasado por delante en estos 2 últimos años? Que hayas dicho, mira qué gestor, mira Buf, cosas que no mu- conocías, que te entran en un foro, que te mm, comentan en un Telegram. ¿Cuántos muchos, hay? uf, Muchísimos. muchos, pero es que no voy a añadir más. Ya. A ver, tengo Y renta fija corporativa, renta fija gubernamental, tengo renta variable, tengo indexado, tengo tanto renta fija como renta variable, tengo rate, tengo ETC de oro, Value Patrio, Globo Anglosajón, pues, no veo a ver, no tengo específicamente de emergentes porque es una cosa que siempre me ha desagradado, porque
a ver si no me fío de la seguridad jurídica de un país, pues tampoco invertiría allí, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso soy yo, otros tendrán otros puntos de vista, pero joder, yo es que de China y Rusia no me fío, por ejemplo, ¿vale? Y esto, pero bueno, no veo de momento la necesidad de añadir más cosas, ¿no? No, y me parece bien, pero quería hacer la reflexión, porque ¿sabes qué me encuentro yo? Que a medida que más sabe algún oyente de fondos y piensa que tiene esa ilusión de control, cada vez que le pasa un fondo nuevo, ya sea por el podcast de Eusebio, porque lo ha dicho Dani Pérez, lo menciona Estructurero, lo lee en el canal de Telegram, parece como es que lo tenemos que comprar. Y yo es una de las Claro, cosas que sí. igual yo diría que me compré Sailor ahora, pero porque lo conté, va a salir próximamente en el blog de Moclano, porque es que yo he tenido que utilizar todo mi capital para emprender. Entonces, a poco que va entrando dinero, pues voy volviendo a crear la Sí, sí, cartera. sí, Pero sí. si no, perfectamente podría haber estado 2, 3 años en que me he hartado de ver fondos Sí, sí. interesantes que me llaman Sí, la atención y yo no me los también compro. claro, yo es que también estoy ya un poco saturado, ¿no? Digo, pues chico, pues, estos que tengo, pues voy rebalanceando entre ellos, tal, pero no estoy añadiendo fondos nuevos últimamente, ya Sí, hace un tiempo. y esa es la reflexión que la audiencia, que van a encontrar un Finlay Park, un Sifter Fan, un Ramor, nombres así súper bonitos, súper exóticos, cada uno con una historia increíble de un gestor estrella, Jackman, Eptagon, Copernic. En fondos tenemos infinitos que muchas veces ni conocemos ni nos dará tiempo conocerlos a todos, pero no significa que lo tengas que llevarte a la cartera. Que no significa para nada. Ahora todo el mundo con su Guinness, con su Robeco BP Premium, y es que van cambiando todas las carteras para al final tener lo mismo. Digo, pero si no te das cuenta que antes tenías Capital Group, New Perspective y ahora lo has puesto este que es prácticamente lo mismo. Cambia un poco de filosofía, lo que sea, pero estás invirtiendo en renta variable global. No deja de ser, no estás descubriendo la rueda, no están No, no. metiéndote en acciones súper exóticas de un sitio que sea algo distinto que tengas en cartera y que justificaría un movimiento así. Pero es como vamos persiguiendo lo novedoso, porque qué bonito queda mostrar una cartera con no sé cuántos quesitos y que mi fondo vaya alguien y me diga, pero ¿has visto este fondo que tengo? Es que hace equity dispersion con volatilidad, con no sé cuántas cosas que dice, pero ¿y sabes qué hace? Es decir, ¿de verdad sabes qué hay detrás? ¿O te has comprado el nombre y el marketing? En tiempos tuve alguno de esos raros. Yo tuve tuve alguno de estos market neutral no sé qué y algunos de volatilidad de no sé cuántos. Tuve una de volatilidad de no sé qué, de Amundi, otro de tal. Pero luego al final pensé, digo, pero yo entiendo lo que hacen estos señores. No. Confío que ellos lo entiendan, que tampoco pondré la mano en el fuego por ello. Pues estas cosas que no sé de qué van, pues las quito, porque si no eres capaz de entender qué es lo que están haciendo, pues fuera. Y hubo un tiempo que Pues había mucha fama con todos estos de long short, de market neutral, gestión alternativa, patatín patatán, y luego nadie sabía muy bien cómo funcionaba esta gente. no, yo creo que a día de hoy siguen sin saberlo, ¿eh? Yo que estoy intentando analizar algunos launchor o cosas un poco más raras de las que se ven por ahí, es jodido, es jodido. Incluso coges a los ventas y te tienen que buscar al ventas que se sabe la estrategia. Tienen 7 o 8 dentro de la gestora y es, no, no, mira, vente este día a Madrid para que logres hablar con el que se entera de lo que hace la estrategia. Y dices, Sí, sí. ¿cómo, sabes? Es difícil que un partícipe de a pie entienda dónde se está metiendo. Ojo, no quito que tengan valor, pero muchas veces el valor que puede aportar un fondo de eso es en determinadas carteras, en determinadas situaciones tácticas. No lo meto por meterlo y venga, adelante. Sí, sí, así es, así Manolo, es. vamos a las preguntas de la audiencia que si no Ah, sí, me sí. matan. Sí, vale. Me he apuntado algunas aquí que he visto. ¿Qué piensas de la inversión en activos alternativos? Long volatility, CTAs, carry, opinión de invertir en factores, sesgos mentales que tengas detectados que a lo A ver, largo de tu vida te hayan afectado. pues, Esas tres, vamos por ahí. a ver, primero de gestión alternativa, pues no, porque en tiempo sí que picotea alguna cosa de estas, pero luego dices, chicos, si no sé esto de qué va, que es lo que acabamos de comentar, pues cosas que no entiendo, pues paso de ellas. ¿Eh? ¿No te has abierto cuenta en Crescenta? Jolín. No, 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 no.
Qué pena, te perderás el private equity y la rentabilidad del 20%. Lo del private equity también, no sé, ahora no sé cuál es la moda, ¿no? Porque ya he comentado, tuvimos la moda de telecos, de bancos inmobiliarias, luego la de los mixtos, luego la de Value Patrio, luego la de Grow e Indexación. Hubo una breve periodo de fama de las de oro y cosas, ¿vale? Tipo cartera permanente y tal. Pero ahora ya no tengo muy claro, porque te hace falta un poquito de perspectiva para verlo, qué es lo que está más de moda ahora. Pero a lo mejor lo que está más de moda ahora es el private equity. Sí, Y puede ser. claro, Yo diría puede que ser, sí. Dentro de lo puede ser. exótico, dentro de las Sí, ventas de sí. estas cosas exóticas, sí. Entonces uno piensa, yo que tiendo a ser mal pensado y me llaman hater y tal, si esto antes era para los institucionales y ahora nos lo ofrecen a los pequeñitos, ¿será porque los institucionales se quieren salir y quieren empapelar a los pequeñitos? No lo sé, pero igual es eso. Sí, o que las grandes rentabilidades oportunísticas que aparecen en tiempos de crisis ya han pasado. Que Pues no puede tiene por ser. qué haber una empapelada de pensar que van a quebrar todos, pero simplemente los rendimientos esperados no compensan la iliquidez y pues a otra cosa mariposa y que venga otro y que ponga el dinero para que Sí, sí. otros puedan salir. Sí, sí, toda la pinta. ¿Qué otras preguntas había? Ah, Perdona. los factores. Creo recordar que llevabas algunas estrategias de Robeco de Sí, baja beta, de estos sí, factores. sí, sí, correcto. Aún sí mantengo uno de Robeco de baja beta y bueno, pues no va mal. Pues leí algún libro sobre el tema y tal, y hombre, pero bueno, tampoco es una posición muy grande porque vale, en los libros queda muy bien lo de los factores y tal, pero luego pues en el mundo real tampoco te ofrecen unas ventajas tan grandes porque cuando hay algo eh, que últimamente ha ido mejor, pues al final acaba con el tiempo difuminándose la ventaja competitiva, ¿no? Digamos, porque nada es gratis y ese hueco pues acaba cubriendo, digamos. Sí, yo con el tema de factores, hay una cosa que hago mucho la atención, porque los factores quedan muy bonitos para hacer Ujú. gráficas y backtest. Sí, Entonces sí, te sí. muestran una gráfica desde no sé cuántos años Ujú. que mezclado, que claro, esa combinación de factores, si hubieran sido invertibles, que esto es ya otro matiz, imagínate si la indexación Correcto, no ha correcto. estado disponible e invertible, imagínate la inversión Ujú, factorial. Le sumas los costes, porque todo lo que lleva ujú, inversión factorial va a ser más caro, ujú. y le sumas que evidentemente tú has tenido que comprar en el día uno de la estrategia o hacer las aportaciones periódicas. Esto, todas las herramientas estas de portfolio te crean unos escenarios que la vida real se parece súper poco. Es como si modelizáramos una carrera de maratón como si fuéramos a ir al mismo ritmo y no que en el minuto 30 te entró una rampa, que en el 15 pues había una cuesta. Pues Sí, 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 evidentemente sí. eso es la vida, eso es la vida. Entonces, creo que se ha hecho una narrativa de que hay ciertos factores como que esto es infalible y luego cuando rascas un poco ves que los factores han tenido periodos de drawdown, que es lo que hemos hablado, todos o casi cada uno de ellos, y Ujú. además no hay una razón que digas, no, es que este factor lo hace mal en estos entornos, no, tienen periodos de drawdown bastante importantes de 3, 4 años que pondrían en duda la resiliencia de cualquier inversor muy enfocado. Pensar, tú lo mismo lo decías, en 2020 todo el mundo quería tener FundMe, Sailor, Conges, Warcup y hoy nadie Ujú. los quiere. ¿Y qué han pasado? ¿5 No, años? De los 5 años no es que sí, sí. ni siquiera que se haya perdido dinero, es decir, es Ujú. rentabilidades de 5 o 6%. Sí, sí. No, y es algo bastante común dentro de todo el factor quality, los pobres resultados de los últimos 3 5 años. Sí. Pero en una gráfica te tienes que creer que un inversor eso no le va a afectar. Que esa imagen de 3 5 años quedando como el tonto de la película, como que su gestor le está cobrando 1,50 por eso, no le va a afectar y no va a tomar decisiones y va a Ujú. aguantar ahí estoicamente Sí, sí. como Marco Aurelio. Y esa es para mí la dificultad de ser un inversor en factor, que te tienes que creer mucho el factor y quién te lo está aplicando, es decir, como Ujú. para aguantar esos periodos donde las cosas no van tan bien, sobre todo si quieres que tu cartera se convierta todo en factores. Yo soy Ujú. favorable de, oye, mira, yo por ejemplo me acabo de comprar Sailor por el factor Quality Group porque creo que ha ido Ujú. mal y además me aporta algo de salud, Sí, sí, sí. pero asumo que pues, se puede pasar 3 años o 4 o 5 años Sí, más así, vamos, o incluso que me salga rana y que en nunca
dé unos resultados decentes. Además, precisamente cuando más subían Fusmid y Sailor era cuando aún no estaban disponibles en España. Porque en España llegaron pues bastante tarde. Tardaron bastante en llegar. Fusmid creo que Sailor llegó a España en 2015 y fue traspasable el año siguiente, y Fusmid en 2017 y traspasable a finales del 18. Yo recuerdo que entré a comienzos mediados del 18 en Fusmid y todavía no era traspasable de salida. ¿Y todavía lo mantienes? Sí, Fusmid lo mantengo. Cogí los dos, Fusmid y Sailor, pero al final dije, mira, pues unifico los dos en solamente Fusmid porque era el de TER menor, porque tengo la clase esta, la clase T, que tiene un TER de 1.2 o 1.1, una cosa así bajita. Pues oye, pues lo mantengo, porque a ver, que unos años no haya ido tan bien no quiere decir que se haya vuelto tonto el gestor ni nada por el estilo, bueno, sino que son periodos. A ver, a mí lo que me preocuparía sería que todos los fondos de mi cartera fueran bien a la vez, porque eso va a querer decir que es altamente probable que vayan todos mal a la vez también. Que igual no nos damos cuenta de eso. Esto lo hablaba con uno de los oyentes que le gusta mucho toda la parte de fondos y en su empresa lleva toda la parte de los planes de pensiones de empresa, y me dice, no, si lo que me es difícil explicar a mis alumnos o a mis compañeros de trabajo es que deberíamos preocuparnos si todo lo tenemos en verde. El síndrome del fondo en rojo, de no querer tener un fondo en rojo en cartera y pensar que el fondo que está en rojo es el que lo está haciendo mal, es algo, vamos, si tuviera que decir top 5 errores, este me lo llevo seguro a dar una conferencia sobre eso. Sí, porque no nos damos cuenta de que si todos están en verde es que están altamente correlacionados entre sí. Sí, y eso no es bueno. Sí, es que, por ejemplo, el otro día compartía un artículo de el oro no ha sido buen diversificador en 2025. Y yo me imagino la relación de mucha gente diciendo, pero ¿quién se va a preocupar de si es diversificador o no? El oro con todo lo que ha subido y tal. Y yo, ya, pero es que está subiendo en el momento que todo está subiendo. Entonces, evidentemente, ¿por qué lo compras? ¿Por su rentabilidad o por su papel diversificador? Si es por su papel diversificador, pues diversificando no te está diversificando. Es decir, a día de hoy. Ahora otra vez cuando llegue la caída, es decir, o llegue, ¿qué pasará? Pues no lo sabemos. Pero muchas veces hay que saber el activo que estamos comprando, por qué lo estamos comprando. Y no quedarnos con si sube, bueno, si no sube, malo. Porque eso es una reducción muy simplista de lo que es el papel de un activo en la cartera. Sí, cierto. A ver, también es malo que todos bajen a la vez, evidentemente. No, hombre, claro. Pero vamos, pero es relacionado. Es que son las dos caras de la misma moneda. Es la misma película. Lo único que cambia es la dirección, pero es la misma película. Sí. Si algo no habrás hecho bien en tu cartera, si todo funciona, si todo al momento se va abajo. Y ha pasado, en 2008 se fue todo abajo y solo sobrevivió quien tenía algo de liquidez. No había mucho donde esconderse, pero esa caída fue muy excepcional. Y en 2022 casi todo bajó, pero bueno, no fueron bajadas tan grandes. Sí. Tenía por aquí, tenía otra pregunta, decía, a mí me gustaría que Manolo separara su cuenta de meteorología de la de fondos de inversión. Tampoco siento que compartas tanto de meteorología. Pues no, bueno, a ver, es que son las dos cosas que más me interesan, la meteorología, que además es lo que me paga la nómina, y la inversión, pero precisamente como en Twitter estoy, porque es una afición, no le veo el sentido a tener una cuenta de cada. A ver, quizá estos días con lo del aniversario de la Dana, pues he compartido más cosas de meteorología, ¿no? Pero... No, a ver, meteorológicamente es un hecho excepcional. Es tan excepcional que yo no. Es como cuando el huracán Melissa, que acaba de pasar por Santiago de Cuba, un huracán con 285 de vientos sostenidos. Yo también tengo que decir que soy muy friki de la meteorología, aunque no me he dedicado a ello. Que eso es lo importante, que esos casi 300 kilómetros no es de racha máxima, sino que es de viento medio. Que eso es una salvajada. Por cierto, tu familia bien, porque ha habido algunos daños en Cuba y demás. Sí, ha pasado, no es que, bueno, por suerte no puedo decir porque también ha afectado incluso a la zona más pobre del país, que es la zona oriental, pero por mi ciudad se ha salvado. Mi ciudad hace años que va esquivando, como siempre digo, porque yo viví 3 huracanes seguidos, en 1996 el Lili, en 2001 el Michel, que ya esto era un categoría 3-4 que pasó el ojo cerca de mi ciudad, y el más grande, el Denis, 2006, para que la gente se haga una idea.
El Denis cruzó por muy cerca de la bahía de mi ciudad con 210 kilómetros, esto es categoría 4, sostenidos. Un edificio como el que yo vivo hoy, vamos, de cemento, de bien hecho, todo ver cómo las paredes, las ventanas del movimiento y la presión del viento, pues se van cuarteando. Un edificio no es una casa de madera como la que ves en Estados Unidos, un edificio sólido, como las diferencias de presiones o en la dirección del viento y hacer lo que llamamos en Cuba los cajones de aire, pues te pueden hacer volar la casa. Yo recuerdo que estuvimos durante 4 horas, nos distribuimos por toda la casa y cada uno tenía aguantado una puerta, porque en mi casa hay un patio interior, para que la puerta no se abriese. Y nos íbamos gritando de un lado a otro a la casa y yo vivo en un tercer piso. Y para eso son experiencias, los huracanes, todos estos eventos tan extremos meteorológicos impresionan muchísimo porque te sientes muy pequeñito al lado de la fuerza de la naturaleza. Sí, sí. Y con el tema por ejemplo, de la Dana, que yo lo comenté aquí en el podcast, yo estaba en la ciudad no pasó nada, pero las casas de mis familiares por parte de mi esposa sí estaban en zona cero. Y yo no recuerdo, mira que viví huracanes en Cuba, en mi ciudad, en otras ciudades, yo no recuerdo una destrucción tan grande como la que Además, viví ahí. la mayor destrucción no fue donde más llovió, porque había llovido aguas arriba. Efectivamente, llovió en el interior, pero la destrucción fue hacia el litoral, porque claro, el agua baja. Yo hice ese día una anécdota. Yo seguía los radares y estaba viendo el radar ese día y estaba lloviendo más hacia la zona de Chiva, Calicanto. Es una zona, después que pasas al aeropuerto, en la dirección hacia Buñol, esas alturas que hay ahí. Y llamé a mi cuñada y le dije, oye, hay una tormenta muy estática al norte, a 5 kilómetros donde vivía ella. Y ella me dijo, pues aquí no llueve, estamos tranquilos. Y a los 10 minutos nos envía un mensaje de estamos vivos, estamos en el techo de la casa, ha entrado una riada y la verdad que me quedé con esa sensación bueno, al menos la puse sobre aviso 10 minutos antes de lo que está cayendo a 5 kilómetros de tu casa, no es normal, no es normal. Y pues, a mis suegros no me dio tiempo tanto a avisarlos y los pilló en plena autovía, pero bueno, por suerte salvaron la vida y lo material pues ha ido llegando, pero son eventos muy, muy extremos. Yo lo recuerdo como algo muy, muy extremo ese día, de llover el viento, la velocidad del viento que había en la ciudad. Era como en algún lado hay algo mal, ¿sabes? Veías las imágenes de tornados en la zona sur de Valencia que decías tornados en octubre. Era como cosas ese día estaba para que ocurriese algo de esa magnitud. Sí. Pues nada, Manolo, la verdad que así preguntas, muchas de las cosas que hemos ido hablando de dónde te viene ese conocimiento de fondos. Yo más que preguntarte un poco, lo que quería hacer era esa reflexión compartida y un agradecimiento a ti como divulgador, que aunque ya digo, como que aunque estés más quemado de esta industria, es normal, las etapas y tales y lo que nos pasa. Yo creo que también le pasó, aunque no he hablado con él, con Marcos Luque, que ha vuelto después de 3 o 4 años, ha vuelto. Estuvo un tiempo desaparecido de Twitter. Y me suena pues otros históricos, Tomeu Ramón, que también era otro de los que divulgaba muchísimo. Y siguen por ahí, a cada rato me sorprende porque me dan un like o algo y digo, mira, todavía están por ahí, pero yo creo que son ciclos naturales. Para quien no se dedica a este mundo profesionalmente, pues es un hobby. Como los hobbies, a veces estás más conectado o no, o a veces sientes que tienes más cosas para compartir tu tiempo que otras. Y es normal, yo creo que es normal, pero que la gente sepa que al menos tú siempre has estado dispuesto y que sigues en el canal de Telegram Fondos de Inversión y Valores, que yo creo que es un desconocido, pero está ahí y ayudas bastante. Y por los foros, aunque te pases menos, siempre hay mucha sabiduría. Sí, sí. No, pues parece que los últimos años, frente a Twitter y Telegram, los foros han ido perdiendo fuelle, digamos. Sí, pero porque, mira, eso ha sido, y esto lo he comentado mucho yo en el podcast, de una de las razones de mi salida también de Rankia va por ahí. Yo veía que la parte de un foro o le das cariño o los problemas que genera termina expulsando a los mejores hijos del foro. Porque que te encuentres a alguien que te insulte, alguien que venga a trolearte, alguien que venga a hacer spam, alguien que no comparta. Los foros se nutren y han vivido el interés de compartir gratuitamente conocimiento que es muy valioso. Yo veo los históricos de hilos de fondos 2012, 2013 y digo, mira cuánta sabiduría hay aquí y cuánta gente hubo que si se lo hubiera leído, pues me pasa con el Smart Social SICAP,
¿Cuánta Oh, gente que hay en el hilo del Smart Social CICAP que se pudiera haber avisado antes solo leyendo un foro? Solo leyendo un sí, foro y sí, la sí. gente que ahí lo O ponía. el de Hugo Ferrer, son dos grandes clásicos. El de Hugo Ferrer es de Smart Social, sí. Claro, Eh, pero entonces la gente a veces no valora eso que hay ahí. Y como no lo valora, pues en la persona que está compartiendo, en cuanto pase una etapa vital que dices, ¿y yo para qué estoy compartiendo todo esto? Mira, no gano un duro, no soy sí. accionista ni de Finex, ni de Más Dividendos, ni de Rankia. No gano nada, no estoy aprendiendo yo tampoco gran cosa y lo único que me estoy generando a veces es toxicidad o una mala contesta o un Sí, troll, sí, sí, sí. pues es normal que digas, pues me voy. Sí, Ujú. sí. Y esto hace que también, como todo, muchos proyectos empiezan cuando eres pequeñito, puedes dedicarle mucho cariño al foro, a medida que vas creciendo, las partes más comerciales o las partes con las que te ganas la vida empiezan a ganar más importancia y el foro es, pues ahí como un remanente que si acaso subcontratas la moderación, subcontratas a alguien que vaya copiando y pegando noticias, pero no hay un interés real. Y es normal que si quien lo crea no tiene el interés real, pues los demás, pues menos. Yo creo que los foros están heridos de muerte a día de hoy y van a ser sustituidos más por este tipo de comunidades, como dices, como Telegram, como la comunidad de alguien en Substack, Twitter, donde la gente vaya más y se pongan casi como nombres y apellidos. Yo entro en un canal de Telegram y sé, según el usuario que escriba, si me lo tomo en serio, si me lo tengo que leer o no. Es así de triste, pero es una forma de filtrar entre 200 o 300 mensajes cada vez que entro una vez, cada 200, cada una semana o cada 10 días. Ujú. Sí. Pues sí. Y entonces, lo último que quería hacerte la pregunta es, el Manolo de 2025 con su cartera de fondos, ¿en qué sesgos, la pregunta que nos hacía el usuario, qué sesgos intentas mantener a raya? Que dices, yo me puedo saber toda la teoría, pero yo, a pesar de ser que todo el mundo te lo dice, la biblioteca de fondos, una de las referencias, no sé qué, Manolo en su vida real, Sí. ¿qué sesgos dices, oye, yo tengo que cuidarme de esto porque soy pico como si no hubiera un mañana? Hombre, pues intentar siempre alejarse de las modas, que a veces caes. Bueno, últimamente creo que ya no tanto. El no fijarse en exceso en solo la rentabilidad, sino hay que fijarse en que hay otras cosas, pues la estabilidad del equipo gestor, el drawdown, el tiempo bajo el agua, todas esas cosas que antes no les hacía menos caso. Intento pues hacerle más caso a esas cosas, lo que no sea la rentabilidad pura y dura y el intentar ver qué es lo que está de moda ahora para intentar alejarme de lo que esté de moda. Porque cuando he seguido modas, pues al final pues la he pifiado. Y Manolo, ¿qué consideras ahora que ya tienes un patrimonio? Pues lamentablemente también has pasado por todo el proceso de testamentaría, todo esto. ¿Qué consideras un éxito a ti como inversor de aquí a 10 años? ¿Es importante? ¿Cuál es el papel de tu inversión? ¿Cuál es algo que te mueve para dedicarle algo más de tiempo a tu cartera? ¿Qué considerarías si nos viajamos a 10 años de si lo he hecho bien? Bueno, pues a ver, mi idea nunca ha sido la de ser IF, ¿eh? Mm. Porque reconozco que eso es dificilísimo. Igual hay mucha gente muy emocionada con podré ser financieramente independiente financiero, lo que antes llamábamos rentista, porque no es una perspectiva realista. Esto, pues mi idea de la inversión era, pues oye, no me hace falta gastar todo y acabar con 0 euros a fin de mes. Es bueno ahorrar porque quizá en el futuro me pueda hacer falta este dinero. ¿eh? Y bueno, ahora que también, claro, yo no tengo hijos, pero ahora tengo hijastritos porque mi novia tiene dos chavalillos muy majos. Y bueno, pues también me gustaría que les quedara algo a ellos, evidentemente. Y bueno, y que es bueno tener guardado dinero para el futuro. Y la única forma de que ese dinero no se te lo coma la inflación es invirtiéndolo. Y porque, oye, si cuando esté jubilado, pues quiero hacer un viaje, pues
poder hacerlo y no depender solo de lo que me dé en el inserso, ¿no? O si las pensiones son peores en el futuro que ahora, que es perfectamente posible, pues oye, poder tener algo de lo que tirar. Y si, bueno, pues ese tipo de cosillas son por las que empecé a invertir. ¿Eh? Y bueno, y si eso se mantiene, pues estaré contento con ello. ¿Eh? Batir la inflación y estas cosas. Muy bien. Y la última ya un poco más en tono de broma. ¿Tienes una lista de todos los gestores que te tienen bloqueado? No, porque tampoco tengo tantos que me tengan bloqueado. Pues habrá media docenita o así. Pues está el Javier Acción, el que se hacía fotos en las puertas de las multinacionales americanas y tal. Supongo, siempre se las hacía en la puerta porque supongo que no lo dejarían entrar. O pues Hugo Ferrer también me tiene bloqueado. Había uno de Amiral que me tenía también bloqueado. Cosa curiosa. Y uno de Esfera Value me tenía bloqueado. El de la farmacia no, el otro que es más chungo. Ok. Y no sé, pues, pero vamos, habrá media docena, ¿eh? No, Y, no muchos más, la verdad. pero, a ver, de esa lista hay ciertos bloqueos que son un orgullo, ¿eh? Es decir, también te lo Sí. digo. Bueno, Pero, el loco del dividendo también me tiene bloqueado, pero no es gestor, ¿vale? vale, sí, bueno, ahí no voy ni a entrar, que después te hacen un reaccionando, Sí. intentando poner palabras en tu boca que no dijiste. Pero bueno, también lo digo, me reafirmo. Bueno, y creo que vivía por tu zona. Sí, Hay sí, no bloqueos lo he que visto por la calle nunca. Mira, no. yo solo coincido en eventos de divulgadores que a veces a cada rato ahora me invitan, pero yo sigo siendo lo bueno. Mira, y una de las cosas que envidio de vosotros es que nadie os pone cara. Podéis tranquilamente caminar por Sí, Zaragoza y sí, decir lo sí. que pensáis y no mirar por la espalda o lo que sea. Yo eso, si algo cambiaría, una de las cosas sería ojalá poder tener la oportunidad de montar un Sí. proyecto faceless, como digo, de que nadie sepa quién soy o Ya. este tipo de cosas, porque te hace y mira que yo soy independiente y que puedo hablar y que puedo decir lo que pienso, pero muchas veces sientes eso de, jolín, me encantaría ir a un evento de divulgación financiera y ser incógnito, ser anónimo, estar ahí, escucharlo, pero que no haya nadie que esté pendiente de lo que tú dices, lo que tú preguntas Sí. o con Claro, quién hablas. claro, es que ya que yo no vivo de esto, pues puedo permitirme, pues, no ir a un evento o no. Pues, por ejemplo, me invitaron a ir a Value School y, chico, pues no me apeteció ir. ¿Para qué? Y más viendo lo que ha bajado el nivel de Value School con cierto, porque invitan a todo tipo de gente ahora, ¿no? Es que, es que todo lo que lleve con entrevistas a veces Claro, es sí. complejo, es muy complejo. Yo por eso cuando fundé Salud Financiera no quería hacer entrevistas y he hecho esta 400 porque digo, mira, si me pongo a hablar de números y todo esto ahora, voy a aburrir a la gente y creo que quieren más. Pero es que las entrevistas vives de la audiencia del resto. Entonces, Claro, ahí está, ahí está. Y ese es el problema, ¿no? De que aunque hayamos, o sea, a mí, por ejemplo, para el School inicialmente me pareció un proyecto interesante y tal, pero claro, si tienen que estar sacando contenido continuamente, invitando a gente y tal, pues o repiten mucho o tienen que bajar el listón. sí, Quien es... dice Value School dice cualquier otro, que me da igual el Rankia Pro o, No, qué sé yo, no. o cualquier otro, cualquiera que sea de la industria, todos estos, pues claro, es No. que si Yo, tienes que invitar a todo Dios para que haya más contenido y más animación, pues es que al final también vas a encontrar con gente que a mí no me gusta. ¿Eh? no, te pongo un ejemplo y voy sin más pelos en la lengua. Al final, para eso me he independizado. Yo tenía muy en un pedestal los programas que hacía el que ha sido mi jefe de casi toda mi carrera profesional, Juan Suk, con Una vida invirtiendo, pero evidentemente en cuanto el control de la programación te lo hace el equipo comercial y ya ves que casi todas las entrevistas son los mismos, que son el fondo del mes, que son el no sé qué, no sé cuánto, pues te Sí, das cuenta que la calidad al final va decayendo. Y de pronto te dices, claro. ay, pues mira, me dejé de escuchar este programa, yo que no me perdía ni uno, me dejé de escuchar este programa. Y cuando te das cuenta, ya lo último que te queda es de suscribirte porque ya no lo escuchas. ¿Por qué? Porque pasa eso, es muy difícil hacer un podcast de entrevistas y mucha firmeza o mucho tiempo tienes que dedicarle para que no termine copando la agenda, pues, o lo que esté de moda,
o el Sí, producto que esté en sí, 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 sí. campaña, o aislarte de ese ruido y Ese es el quizás intentar problema, dar voz a otras cosas. sí, que este tipo de programas acaban siendo simplemente publireportajes de la industria y eso pues acaba cansando, por lo menos a mí. Sí, claro. Al final, esto es como porque la gente piensa, pero uno que le dedica mucho tiempo, si te escucho en el podcast de Rayo diciendo lo mismo, pues cuando el segundo podcast vas a decir lo mismo, pues mira, me sobras. Me sobras y entonces Claro. al final te das cuenta que al final no tenemos vidas tan interesantes. Tú has pasado 5 años de la última entrevista, creo que has dado, desde el 9 de enero. Y podríamos, creo, 9 de enero de 2020, no había llegado ni la pandemia. Fíjate que hablabais de cosas, me hizo mucha gracia en esa entrevista de Más Dividendos. Bueno, luego tuviste, creo, en Rankia, Sí, en Rankia tuve un sí, par, tuve un par. un par O- durante la igual era, pandemia. igual uno era Sí. contigo, ¿puede ser? Sí, sí, seguro, seguro. Sí, Conmigo y luego hicimos el debate con Unai. sí, sí, Creo sí, recordar que exacto. hicimos Cuando 2 la seguidas. pandemia, sí, hubo dos cuando la pandemia, sí, 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 sí. Y entonces uno lo nota, es decir, mira, yo cojo lo que decía Marcos en esa entrevista tuya, lo que decías tú en 2020 y decía, mira, es tan bueno el programa que lo he escuchado en 2025, he escuchado en 2025 y he dicho, mira, qué visionarios, no sabían ni la que venía por delante, pero el programa dice en varias ocasiones los problemas de, oye, cuidado con esto, cuidado con las modas, cuidado con el no puede pasar nunca una caída de este estilo, cuidado con todas las cosas que hemos vivido después, Ujú, un 2020 o 2022, que era ujú, prácticamente como una premonición, aunque no teníamos ni idea, no tenías ni ujú, idea, pero al final de que esas cosas podían ocurrir o sucediendo. Pero es que de esas entrevistas que valen la pena escuchar, ujú. pero luego, si vas a temas de actualidad, ¿qué va a hacer la FED? ¿Qué va a hacer no sé qué? Y dices, pues Pues mira, ni ni idea, no lo idea. sé, ni idea, porque Sí. no tengo una bola de cristal. Si tuviera la bola de cristal me hubiera jubilado hace tiempo y me hubiera comprado mi isla en, no sé, en el Pacífico o en donde fuera. Bueno, primero habría que mirar si no es una zona de muchos huracanes o tifones o lo que sea. Sí, exacto, sí, que eso es lo que no te cuentan, que eso es El lo que no te problema, cuentan, que te vas a Turcas y Caicos hasta que te pase un huracán y estás en una isla que no puedes ir para ningún lado porque está rodeado de agua. exacto, exacto. Es lo que Pues tiene. nada, Manolo, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad Sí, por que Dios, gracias a ti. podríamos estar aquí haciendo Sí. destapando alfombras un rato, pero más allá de eso, porque muchas veces la gente piensa que somos polémicos por generar polémica. A mí no hay nada que No, me no. desagrade más que la polémica, la sensación del tuit ese incómodo. Lo que sí me desagrada son los relatos y la gente que oculta o dice medias verdades o todo ese tipo de cosas. Entonces, como me desagrada tanto, pues intento al menos avisar o intentar decir la otra parte, que no es nada más que decir lo que pone la CNMV o lo que esa misma persona decía hace 3 años cuando estaba de promoción del producto o del fondo o cuando acababa de llegar a una nueva casa. Y eso a veces hoy te ponen la etiqueta de hater, pero yo prefiero que la gente que valore ese trabajo, y eso es mucha anónima, mucha de las que no se atreve a comentar, y menos cuando parece que la horda de seguidores de la otra persona es más importante, cuando Ujú. un divulgador sale a defender a esa otra parte, pero yo creo que hay muchísima gente anónima que valora mucho lo que hacemos y que no sale a una red social a defenderte, pero que luego te escribe, luego te da un like, luego Ujú. entiendo, imagino que con gente que se habrá acercado por Zaragoza y habrá querido quedar contigo, ponerte cara, agradecerte todo lo que has hecho y ya por esa parte simplemente vale la pena. Ujú. Pues muchas gracias a ti por darme Exacto. la oportunidad de estar aquí hablando contigo. Y a ver si en el 800, si Salud Financiera llega y yo todavía sigo con fuerzas para hacerlo, nos ponemos al día y que seguro tenemos temas para hablar, porque esta industria, de algo de lo que sí es buena, es para ir generando temas, polémicas, cosas que enseñarle al resto. Así que la invitación queda que si llego al episodio 800, ojalá tengas la fuerza y las ganas todavía de estar hablando de fondos para que volvamos a estar aquí juntos y poder tener un nuevo ratito en Salud Financiera. Pues esperemos que sí, esperemos que sí. Muchísimas gracias, Manolo. Gracias a toda la audiencia y nos Gracias. vemos en un próximo episodio de Salud Financiera.